señor. ¿Vas a hacer alguna presentación desde la cooperativa? No, decirle a nuestros asociados que están acá conectados que más o menos son como unas 37 personas, que gracias por estar participando de estas capacitaciones que desde el Comité de Educación se están direccionando y que pensamos que son temáticas que son importantes para una sana salud y para el bienestar de cada uno de nosotros y de nuestras familias, porque lo que aprendamos acá pues lo vamos a replicar en nuestros hogares, ¿cierto? Entonces, no, doctor Julio, muchas gracias por tener la disposición de darnos estas capacitaciones y de enseñarnos a vivir de una manera más sana. Bueno, muchas gracias, Claudia. Eres muy amable. Bueno, todos ya me conocen los que ya han estado conmigo. Mi nombre es Julio César Ríos, soy médico de la Universidad de Caldas, especialista en terapias alternativas de la Universidad Manuela Beltrán. Y ahora trabajando en Medellín, ya no trabajando en Manizales, sino por ahí cada 15 días, pero ya he dedicado mucho a trabajar aquí en Medellín. Entonces, como tal, vamos a hablar hoy de un tema que no hemos tocado en ningún momento, que es el tema del anti-aging. Voy a subir la presentación y arrancamos. Oh, pero que me tocó cancelar aquí, me toca salirme de Chrome. Ahora sí. Opa. A ver si quedó por aquí, ya estamos subiendo. Me voy a acomodar aquí, a ver. Es que está muy abierto todo esto. Descartar. Me confirman por ahí si se ve adecuadamente o si algo se puede hacer. ¿Se ve pequeña, se ve grande? Porfa, confírmenme que yo la estoy viendo aquí. Yo no estoy viendo nada, doctor. No estás viendo nada. Listo. Yo sí. ¿Sí? ¿Sí estás viendo? Sí, doctor, aquí No. Sí, ahora se sí. ve. Yo no estoy viendo nada. Ahora sí. Ahora sí, está muy bien. Ahí se ¿Usted ve. le podría subir un poquito más de volumen? Que estoy oyendo muy poquito. Pero yo creo que el volumen no es mío, sino de tuyo, pero ya le va a subir. No siento aquí muy bajito. Y voy a aumentar y no. A ver, yo le subo. Ahí mejora. Ahí está mejor. Un poquito. Listo, perfecto. Arrancamos pues, ¿les parece? Es que aquí tengo un problema como con la presentación. Tengo demasiadas figuras aquí metidas. Y como no habíamos... Estoy presentando. Y como no habíamos... Usuarios están usando el modo. Ya que organizando todo para poder llegar como mejor. Es que no, nunca habíamos trabajado por esta. ¿Cómo estamos ahí? ¿Mejor? Sí, un poquito mejor, doctor. Listo, perfecto. Arrancamos. Bien, doctor. Por favor, cierren micrófonos, que si no empieza a vibrar por todos lados este negocio. Listo, entonces dice que es el antienvejecimiento y vamos a empezar a hablar de él, porque cuando hablamos de hábitos anti-aging, estamos hablando, pero es que no se deja pasar, ay Dios mío, ya empezamos con los líos con esto. Es que estamos transmitiendo por otro lado, entonces no estamos teniendo buen resultado. No me está dejando hacer bien la cosa. Si yo la paso aquí, ¿pasa la diapositiva o no pasa?
Sí. Sí, doctor, está pasando. Listo, no me van a ver, entonces voy a arrancar por aquí. Listo, perfecto. Hábitos anti-aging. Julio César Ríos Duque, 1 de octubre del 2024. Anti-aging se refiere más a antiedad, pero en términos colombianos estamos hablando de Hay que darle pantalla completa para poder que se vea todo. está dando problemas en pantalla. Bueno, miren a ver si les queda fácil. ¿Les queda fácil ahí? Sí, está muy bien. Listo, perfecto. Entonces, miren, íbamos a ir en envejecimiento, así se llama o así lo traducimos nosotros, pero realmente anti-aging significa antiedad en cierto momento. Lo enfocamos desde el antienvejecimiento porque así lo traducimos nosotros aquí en nuestro país. ¿Qué es definición de antienvejecimiento? El antienvejecimiento abarca todas las prácticas que tratan de ralentizar o retrasar el envejecimiento biológico. O sea, es tratar de que nuestra biología se modere y no envejezca a mucha velocidad. Nos enfocamos en la salud, sobre todo celular y del metabolismo, que son como las dos cosas más importantes. Inclusive es el metabolismo mismo celular el que tratamos de ralentizar para poder promover esa duración más en la vida. No quiere decir que podamos parar el envejecimiento, pero con muchas estrategias y más que vienen saliendo de las que no voy a tocar aquí, como células madres inyectadas intravenosas, como mapeos y cosas pues que han salido de todo, trasplantes de células madre de otros animales. Bueno, eso hay un montón de cosas nuevas que están apenas en investigación, la cual se está trabajando. Pero vamos a trabajar como lo más básico y lo que podamos hacer nosotros desde nuestra casa para poder evitar envejecer con velocidad. ¿Cuáles son los objetivos del antienvejecimiento o del anti-aging? Entonces dice, prolongar la vida saludable. ¿Eso qué significa? Aumentar los años de calidad. Yo a eso lo llamo que uno sea autónomo, que uno sea dueño de sus decisiones, ¿sí? Que uno sea dueño de su propósito, que uno pida. Eso se llama prolongar la vida saludable, que sea una vida con dignidad. Yo en varias charlas les he hablado de la dignidad. La dignidad es cuando uno hace todo por uno mismo, inclusive pensar, decidir y actuar. No que lo hagan los hijos por uno, ni que los hijos se vuelvan los papás de uno, porque cuando los hijos lo mandan a uno, ya perdió la dignidad, porque perdió su capacidad de discernir y de tomar las decisiones. Entonces, prolongar la vida saludable es prolongar una vida autosuficiente, sin nadie que me esté pendiente de mí, cuidándome, haciéndome todo por mí, porque eso no es ser autosuficiente, eso es ser dependiente. Lo segundo, mejorar la función corporal. ¿Qué es eso? Optimizar el rendimiento físico, que mi cuerpo sea capaz de ser flexible, móvil, que sigamos moviéndonos a través de la vida, que podamos hacer ejercicio, así tengamos 100 años nos podemos mover. ¿Qué más busca el antienvejecimiento? Mejorar la función mental, cosa que yo no tenga trastornos cognitivos, que mi memoria no se dañe, que mi coordinación motora y mi coordinación para cosas pequeñas no se dañe, que por toda esa patología que yo pueda traer no me afecte, para que mi función mental esté bien, esté orientado, no tenga alteraciones de la memoria, que es lo que más nos pega, el bendito Alzheimer o la memoria multiinfarto. ¿Qué más busca eso? Comprender el envejecimiento y explorar todos esos procesos biológicos que hay alrededor del envejecimiento que nos pueden ayudar a ir por un buen camino. Y en últimas, mitigar esos efectos del envejecimiento, esos efectos que ya tenemos, reducir ese impacto o tratar de revertir algunas de las patologías que nos llevan por ese bendito camino. Las raíces del envejecimiento, entonces hablamos de los mecanismos. Bueno, les cuento que esta presentación fue hecha con el apoyo de una inteligencia artificial que se llama Dectopus. Van a ver que las imágenes y todo es muy moderno. Ellos ya lo apoyan a uno muy fácil en hacer todo esto. Eso es una parte de crecer y de no dejarse uno quedar en el camino. La inteligencia artificial es un gran apoyo para todos los procesos de aprendizaje. Generalmente de ahí puedes escoger una buena inteligencia artificial que te pueda ayudar para que aprendas lo que sea, diseñar el curso que sea, aprender el arte que sea. Como estamos en este momento, puedes aprender lo que tú quieras. Desde cuidar animales hasta hacer bombas atómicas. Todo eso te lo enseñan a través de la inteligencia artificial. Seguimos, mecanismos de envejecimiento. Entonces hay que entender el proceso. Siempre hay que mirar los mecanismos de células y moléculas. Yo siempre he hablado del estrés oxidativo, de la oxidación, de la microbiota. Y aquí no va a variar, porque esas son las bases de casi todas las enfermedades. Todos esos mecanismos celulares y moleculares ayudan a identificar dónde podemos nosotros intervenir para hacer cambios y lograr que la juventud se prolongue y la salud también.
Entonces hablamos del daño oxidativo. ¿Qué es el daño oxidativo en el envejecimiento? Es eso, normalmente tenemos radicales libres. Nosotros somos organismos que respiramos, somos organismos aerobios, necesitamos oxígeno. Al necesitar oxígeno, cuando nuestra mitocondria, que es la planta de tratamiento, no, digamos que es la planta energética de la célula, coge ese oxígeno para procesar el azúcar en energía, necesita oxígeno, entonces junta las dos cosas. Cuando tengo tanta azúcar andando o tanta comida andando o como muchas veces al día, esa mitocondria tiene que trabajar más. Entre más trabaje la mitocondria, más oxígeno va a utilizar y ese daño del oxígeno va a generar unos radicales libres que son en este caso derivados de oxígeno. También tenemos de nitrógeno y de otros gases, pero los que más tenemos son los de oxígeno. ¿Por qué? Porque nosotros respiramos oxígeno. Esos radicales libres es lo mismo que le pasa a una puntilla cuando la dejo en la calle a la intemperie. Se va oxidando. A nosotros nos genera un daño parecido. Se va haciendo como una locura porque la oxidación, cuando un átomo le falta, cuando una molécula, a un átomo le faltan electrones, generalmente los átomos quieren tener 8 electrones en su ruta, en su órbita externa. Entonces, generalmente los radicales libres son huecos, les falta un electrón y lo que hacen es robarse electrones de otras células. Los que han estado conmigo en salas ya conocen el dibujo, aquí no lo voy a sacar, aquí lo voy a explicar. Y entonces, ¿qué hace? Ese radical libre descuadra un átomo, ese átomo descuadra otro y otro, y se da una reacción en cadena que después descuadra moléculas, tejidos y órganos. Entonces, como tal, va haciendo un daño por oxidación a todos los niveles. El segundo mecanismo de pérdida o de envejecer son los telómeros. Los telómeros son las puntas de los cromosomas que las refieren cuando los describen como si fueran la punta de un cordón. Ustedes ven que los cordones generalmente tienen una punta que es como de un plástico que lo envuelve. Ese en el llamado cromosoma serían los telómeros. Pero cuando ese cordón se va envejeciendo, esos telómeros se van reventando y esas punticas se van zafando, cosa que a uno después le toca echarle candela para hacerle una cosa en la punta para poder volver a meter los cordones a los pelos. Es algo similar. Los telómeros, al irse perdiendo o al irse acortando los telómeros, son los que nos van diciendo que la célula está vieja y que la siguiente renovación va a estar cada vez más dañada o más envejecida o más deformada, dependiendo si es por patología, por envejecimiento, hasta llegar a un momento en que la última célula es tan no viable que ya estamos muy envejecidos y ya no podemos seguir viviendo. Eso pasa con todos los telómeros. Lo último, por favor, el micrófono que está abierto, gracias. Por favor. Por favor, el micrófono abierto, gracias. ¿Qué otro mecanismo? La hormona de crecimiento. Don César, por favor, puede cerrar el micrófono. La hormona del crecimiento se nos va agotando a partir de los 35 años, empieza a disminuir. Esta hormona del crecimiento es esencial para sostener la masa muscular y la salud de los huesos. Resulta que en la medida que avanzamos en años, esta hormona del crecimiento sigue bajando, hasta que llegamos a un momento en que ya la masa muscular se va secando, ¿sí? Y se van secando también los huesitos, entonces hacemos osteoporosis, también relacionado con la hormona del crecimiento, también relacionado con el sol, la vitamina D, el consumo de calcio, el consumo de magnesio, después juegan un montón de factores, pero también se nos va secando los músculos. Y eso es otra de las cosas que va marcando nuestro envejecimiento. También hablamos de la inflamación crónica. La inflamación crónica es muy derivada de los radicales libres. El inicio de la inflamación tiene que ver con los radicales libres, porque la inflamación contribuye a envejecer más temprano. ¿Y cómo me inflamo yo? Pues si tengo demasiados radicales libres producidos por la contaminación, producidos por la manera como el aceite de cocina, el microondas, comer cosas fritas, usar azúcar para todo, comer demasiadas frutas, comer demasiadas harinas, almidones, pues eso va a generar que esto se inflame todo el cuerpo y al inflamar me hago algo que se llama inflamación crónica de bajo grado. Creo que cuando llegó la primera ola de COVID murió tanta gente y era gente que estaba permanentemente inflamada sin dolerle nada y sin sentir nada raro. Solo era que tenía o resistencia a la insulina, que tenía la insulina alta todo el tiempo, o estaba un poquito gordo o estaba hipertenso. Esos son signos de inflamación crónica. Estamos abordando paso a paso esto. Ampliamos los horizontes. Microbiota intestinal. Siempre yo en cada charla hablo de las bacterias buenas que tenemos
en el intestino. Microbiota y microbioma. Microbioma es cuando incluye el ADN de las bacterias. Microbiota son solo los bichos. Este afecta a tu salud en general. Decimos que todas las... En mi vida nací, si nací por parto vaginal, me van a colonizar unas bacterias que me va a donar mi mamá a través de su vagina y de su ano. ¿Sí? Doctor, Después, dime, doctor Julio, ¿no le están pasando los... ¿en dónde nos quedamos? No, en la primera? Listo. Por eso es que no quería hacerlas. Y ahí, ahí sí. Ahorita sí, ya. Listo. Es que no, cuando uno hable pantalla completa, generalmente se queda pegado. Microbioma intestinal, ahí nos da un poquito más, pero bueno, la vamos mirando. Bueno, Entonces, estábamos en que uno lo coloniza desde que nace por parto vaginal, inclusive ya hay otros que dicen que en la placenta, o ya hay estudios que muestran que en la placenta, cuando yo estoy dentro del útero de mi mamá, ya tengo las primeras bacterias que me las paso por la placenta vía sanguínea. Entonces, eso que nos coloniza también el pecho, cuando nos dan pecho, nos acaba de colonizar. Y después, cuando empezamos la dieta complementaria, más o menos a los 2 años, viene como la última colonización de esas bacterias externas que son benéficas para nosotros. Cuando ya hemos nacido por cesárea, cuando no nos dieron pecho, cuando hay gente que nos da comida desde los 6 meses que le dan a los niños, muchas personas empiezan a darles comida, no comida diseñada, sino cualquier tipo de comida que porque los papás comían así. Entonces esos niños en el futuro van a tener una cosa que se llama disbiosis. Disbiosis es que hay como una guerra entre las bacterias y ganan las malas sobre las buenas o empiezan a proliferar las buenas sobre las malas sobre las buenas y empezamos a tener dificultades en la digestión. Cuando estamos haciendo disbiosis es como el primer pasito. En ese primer pasito, de pronto hay gasecitos e intolerancia a algunas comidas. Esa guerra sigue empeorando, sigue empeorando, sigue empeorando, y ganan las bacterias malas que llamamos. Ahí vienen dos cosas que pueden pasar. Uno que se llama el intestino permeable, en el cual esas bacterias malas se comen el moco que está dentro de la luz del intestino. Se lo van comiendo, a ver si por aquí hay alguna que ilustre eso. Se lo van comiendo, se van comiendo como el moco que está dentro del intestino, especialmente el intestino grueso, que es donde más flora intestinal hay, y al lo comiendo van abriendo unas uniones que hay entre las células, y eso se llaman uniones estrechas. Esas uniones estrechas, al perderse, por ahí se cuela todo lo que pasa. Todos esos bichos que hay ahí malos se pueden colar por ahí. Todos los productos no digeridos también se pueden colar por ahí. También pasa que los tóxicos y los químicos que antes no pasaban porque el intestino estaba bien selladito, pasan por ahí y se produce algo nuevo que se llama endotoxemia, donde cual todo eso que se metió dentro del torrente sanguíneo ha llegado al cerebro, a todas las partes del cuerpo y me produjo una gran enfermedad que puede ser inflamación crónica de bajo grado. Pero no solo eso, alergias fuertes de piel y respiratorias. Y también podemos hablar de Alzheimer, diabetes, hígado graso, todo derivado de cómo mis tripas se vuelven permeables. Hay una segunda, que es lo que llamamos el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Y qué es lo que pasa? El intestino grueso que tiene un montón de bacterias, pero ese intestino grueso, las bacterias se pasan para este blanquito aquí, el intestino delgado. Y al pasarse para el intestino delgado, empezamos a tener este tipo de problemas donde a pesar de hacer tratamientos, a pesar de que comemos bien, a pesar de que empezamos a comer fibra, a hacer de todo, seguimos enfermos, seguimos con el intestino inflamado, con gases, con distensión. Ese es el SIBO. El SIBO también se debe manejar, a veces se toca con antibióticos sí o sí, es el único trastorno funcional digestivo que podemos manejar con antibióticos. Desde ahí ya estamos arrancando con enfermedad. ¿Por qué? Porque la flora intestinal es la que hace tantas cosas. ¿Qué hace ella? Todo ese intestino que hace, produce los neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, la acetilcolina y el GABA, que son neurotransmisores que todos son de bienestar y todos se producen en el intestino en mayor o menor grado. Al tener una disbiosis o al tener un intestino permeable, ya no los voy a producir. Entonces mi cerebro y mi cuerpo van a empezar a funcionar mal, se van a sentir mal. Lo otro, la inmunidad. El 70% de nuestro sistema inmune está en las tripas, está en el intestino, tanto grueso como delgado. Si yo tengo un intestino malo, mi inmunidad va a fallar. Por eso casi siempre las enfermedades intestinales son el inicio de todo, porque por ahí empiezan las alergias, por ahí empieza la inmunidad,
por ahí empiezan las inflamaciones crónicas, por ahí empieza la diabetes, el hígado graso, la hipertensión y las demás enfermedades que se derivan de esta. Pues generalmente, si yo tengo un intestino saludable, lo tengo bien, mi vejez va a ser mucho mejor. Es más, yo tengo un intestino que está funcionando mal, debo consultar. Búscate un médico funcional, porque los médicos gastroenterólogos tristemente no estudian funcional, entonces no le paran bolas a esto. Solo te ponen trimebutina y siga. Y a esto hay que hacerle cambios en la alimentación, hay que poner probióticos, hay que parchar el intestino, hay que a veces poner enzimas digestivas dependiendo del paciente, o poner cosas que mejoren la acidez estomacal, que mejoren el pH del estómago para no hablar de acidez. Entonces, siempre es bueno que si tienen problemas en el digestivo, busquen un médico funcional que les ayude con eso. Otros factores claves, volvemos a hablar de telomerasa, ¿sí? Que esa es la enzima que ayuda a reponer los telómeros. Esa telomerasa se baja y esos telómeros se acortan y eso nos lleva a lo que explicamos ahora, que los cromosomas empiezan a perder esas punticas y podemos llegar a la muerte en el tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez que se replican las células, se va a replicar esos telómeros más cortos. Entonces lo que hacemos es tratar de que eso no pase. La mitofagia, estamos hablando de las mitocondrias. Yo ahora hablé de mitocondria y energía. Resulta que hay una teoría también que habla que en la medida que yo voy envejeciendo, mis mitocondrias van disminuyendo en densidad, o sea, en cantidad, y van disminuyendo y haciéndose más defectivas. ¿Eso que ha grabado? ¿Qué? Sí. Esa mitofagia nos está hablando de cómo mi cuerpo mismo tiene que comer las mitocondrias dañadas para que esas no funcionen mal. Entonces hablamos de mitofagia. Siempre tener en cuenta la salud cardiovascular como parte del envejecimiento. Siempre debemos propender que nuestro corazón, con un ejercicio regular para que esté sano y fuerte, pueda llevarnos por mucho tiempo y nos arrastre mucho tiempo en la vida. Porque si yo empiezo a fallar el corazón, empiezo a tener y lo menos importante es el cuidado de la piel. Uno, en la medida que suma años de sol, empieza a sumar lesiones como lunares, neurrojos, queratosis seborreicas y una muy grave que se llama queratosis actínica, que esas son las que se consideran precancerosas, y cuando uno va a la dermatóloga, va o al dermatólogo, va y se las quema todas. Esas son relacionadas con sol. Nosotros hemos sido muy tercos en bloqueadores sean calvos, no. Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a hacer cánceres de piel, en la nariz y en la cara, que son los vasos celulares, que no son malignos, pero no son con metástasis, entonces no son, diríamos entre comillas, tan graves, son más invasores, pero están dos variedades, que es el espinocelular, que es ulceroso, y el melanoma, que son los lunares negros feos. Esos cánceres sí son esencialmente agresivos y pueden llegar a ser mortales. Pues como tal, el sol es necesario para nosotros, claro. Tenemos que usar sol por lo menos 10 minuticos diarios, exponernos ojalá de cuerpo entero si podemos desnudos y ponernos al sol, pero 10 minuticos, en un horario temprano 20, pero a mediodía solo 10 y ya. ¿Para qué? Para formar vitamina D, para regular el ciclo de sueño y vigilia, para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente con luz de día. Pero si nos exponemos más cuando nos achicharronábamos de joven, de bronceo, pues pagamos las consecuencias a la medida que sumamos. Entonces aparecen muchas lesiones premalignas, neus, verrugas y un montón de cosas, cuernos cutáneos que nos van dando con el tiempo. Y todo relacionado con el sol, que nos envejece. La genética y la epigenética. La genética, todo el mundo decía antes, cuando llegó todo este mapeo genético, que las enfermedades, la mayoría eran genéticas. Pero cuando empezaron a hacer los estudios, vieron que solo entre un 5 y un 12% de las enfermedades son relacionadas directamente con la genética. ¿Esto cómo se explica? Se explica que nosotros podemos ser portadores genéticos de enfermedades como tal, como ese gen que se puede enfermar, pero realmente no se activa solo, lo tenemos que activar con nuestros hábitos, con nuestra manera de vivir. Esa manera de vivir, esos hábitos, ese entorno que cambia la genética, es lo que se denomina epigenética. La epigenética es cómo el medio, mi entorno, mi relacionamiento cambia la genética. Entonces, como tal, siempre se va a demostrar que la genética es un 5 o un 12%. La alimentación en la enfermedad es un 75% aproximadamente.
El ejercicio, la falta de moverme, el hábito alimentario y lo que comemos es lo que más pesa al momento de activar genética, por ejemplo, de diabetes. Porque la gente siempre dice, es que mi mamá es diabética, mi abuelita fue diabética, yo soy diabética. No, usted come como su mamá y come igualito que su abuelita, entonces por eso se volvió diabético, porque el gen está ahí, pero si no lo activa, no. El cáncer de pulmón, mi abuelita fumaba y le dio cáncer de pulmón. Si usted sigue fumando, tiene un alto riesgo de un 20-25% que le cáncer de pulmón. O con el EPOC, el riesgo es del 12 al 20%, si usted sigue fumando. No quiere decir que a todo el mundo le dé, pero usted no sabe si está o no está. Ahora hay mapeos genéticos donde le pueden decir a uno más o menos qué enfermedades tiene de genética, cuáles son relacionadas, pero lo que siempre sale es que entre el 5 y el, perdón, entre el 80, entre el 90, entre el 5, perdón, el 5 y el 12% están relacionados con la genética, pero no son causa-efecto. Cuando la genética sí es irreversible, cuando tú tienes una enfermedad con la cual naces, hay enfermedades como las deficiencias enzimáticas, como las trisomías genéticas, como el síndrome de Down, el Cleveland y otro tipo de síndromes, en los cuales la genética ya viene defectuosa desde que saliste al mundo. No se va a activar en ningún momento, sino que ya salió así. Entonces, la epigenética sigue demostrando, si yo tengo unos buenos hábitos, puedo modificar esa expresión genética, esos genes, o sea, esos genes no se van a manifestar. Si yo manejo mis hábitos adecuadamente, esos genes no se van a manifestar, lo que hace que mi envejecimiento sea muy saludable. Epigenética y expresión, entonces, es cómo se modifican, se expresan los genes. O sea, yo modifico, los genes están expresados de una manera y yo los modifico con el medio, con lo que hago, con mis cosas. Y la telomerasa y las células, cuando la telomerasa se puede alargar, que es una de las cosas que están buscando, los telómeros puedan quedarse largos y no pierdan la punta, se dice que este va a ser el factor de la inmortalidad, porque al replicar las células van a replicar iguales sin sufrir ningún degenero o deterioro por edad. Entonces, una de las cosas que están buscando es eso, poder mejorar, poder mantener los telómeros estables o que la pérdida sea mínima. Mitofagia y proteostasis es lo que les dije ahora. Normalmente la mitofagia es cómo cuidamos esas mitocondrias. Y la proteostasis es que cuando nosotros estamos produciendo proteínas, sobre todo el ADN, que es una proteína, hay un plegamiento proteico que es el normal, pero existe un plegamiento proteico anormal, o sea, esas cadenas se doblan de una manera que no corresponde. Ustedes en el ADN ven este tipo de escalera que es así. Entonces existen algunos plegamientos donde se pliegue mal, por ejemplo, una de estas cadenas de aminoácidos, o se pliegue mal estos dos cordones que se unen. Al plegarse mal, empieza un defecto. Eso no solo pasa ahí, pasa a nivel de todo el cuerpo, porque nosotros tenemos proteínas en todas partes, inclusive nuestras enzimas, nuestros músculos, en nuestra sangre hay proteínas, en todas partes. Nosotros somos organismos que tenemos gran cantidad de proteínas. Entonces, si esas proteínas se van a plegar, o sea, van a salir defectuosas, pues voy a tener enfermedades o voy a tener degeneramiento de mis órganos. En el caso, por ejemplo, del colágeno, entonces van a empezar las arrugas, va a empezar a la piel a perder su elasticidad, porque la elastina y el colágeno se van a deteriorar, que son también proteínas. ¿Qué buscamos? Salud cardiovascular, las conexiones vitales, la salud cardiovascular, la salud cerebral, que es mantener esa función cognitiva que lo hablamos más atrás, la salud ósea, que es fortalecer esa estructura ósea, y la salud de la piel. Pues siempre vamos a buscar mejorar esto en el tiempo de envejecimiento. Hay que buscar siempre tener una mejor salud cardiovascular, cerebral, ósea y piel. Esta ósea incluye articular, incluye muscular, como todo el aparato locomotor. Los pilares del antienvejecimiento, fundamentos para la juventud. Entonces estamos hablando, tener una dieta equilibrada, que sean alimentos ricos en nutrientes. Esto lo vamos a ir desarrollando uno a uno. Ejercicios de calidad, una actividad física regular. Nosotros somos seres de movimiento. El día que nos quedamos quietos, sentados, cuando llegó la pandemia, hubo más enfermedades, hubo más diabetes, hubo más infartos, hubo más cáncer. Existió más de todas las enfermedades, llegaron nuevas. Y después de la pandemia, con las vacunas, ahí sí que llegaron muchas más. También otro pilar del antienvejecimiento es dormir adecuadamente. Y el último es la gestión de las emociones y el estrés, como es la relajación. Entonces vamos con los consejos prácticos después de esto. Componentes de un enfoque integral. Entonces, siempre debemos enfocar todas las enfermedades desde un punto de vista integral. Aquí repetimos varias de las cosas que ya hemos dicho, que es la dieta equilibrada.
que es alimentarme, nutrirme bien, que hay diferencias entre alimentar y nutrir. Alimentar es echarle comida al buche, y nutrirse es echar los elementos necesarios para que mi cuerpo esté fuerte, sano y saludable. Son dos cosas distintas. Ejercicio regular, hay que hacer actividad física constante. Ahorita vamos a hablar de eso un poquito más en profundidad. Un descanso reparador, preferiblemente de 6 a 8 horas y generalmente de 10 de la noche en adelante. La gestión del estrés, hay que controlar lo emocional, es esencial. Las relaciones sociales, porque somos seres sociables, somos seres de conexión. Si nos vamos volviendo seres muy solos, esa parte nos va a hacer falta y nos va a obligar a envejecer más rápido cuando estamos más solos. Y somos seres de apoyo. Cuando yo llego al punto donde ya lo único que hago es ver televisión, pues ahí ya no hay dignidad de vida, porque solo ver televisión no es vivir. Adoptar un enfoque personalizado. Siempre cada persona es individual, no hay un enfoque universal. Aquí vamos a dar lineamientos generales, pero cada persona es un único ser con unas creencias, una historia, una familia, unos pensamientos, unas metas futuras diferentes. Por eso cada enfoque es diferente. Vengo de una familia diferente, donde me alimentaron de una manera distinta. Tengo creencias diferentes, ahora que hay tantas religiones y tantas cosas, a unos que no creen, otros que no creen, otros que sí creen, unos son católicos, otros son cristianos, otros son testigos, otros son de otro lado. Entonces, eso también pesa al momento de cuidarlo, porque también ese tipo de religiones, credos, tienen algunas normas que nos llevan por caminos buenos o malos. La biodisponibilidad de nutrientes. Actualmente la biodisponibilidad de los nutrientes a nivel mundial no es bueno por el deterioro de la tierra. La mayoría de los nutrientes ya no tienen los suficientes minerales o los suficientes proteínas, o fuera de eso están intoxicados porque los fumigan con Roundup, que es el veneno número 1 del mundo, que daña las mitocondrias, o los estamos alimentando con químicos como los concentrados basados en soya transgénica y maíz transgénico, o estamos en el suelo echando abonos 10-30-10, triple 15, y no estamos usando probióticos, no estamos volviendo a sembrar haciendo abonos orgánicos. Entonces, eso está llevando a que el suelo esté cada vez más agotado. Y como hacemos monocultivos en grandes extensiones, pues esos monocultivos se comen siempre los mismos oligoelementos y minerales y hacen que nuestra comida actual esté deficiente en la mayoría de minerales, vitaminas y todo lo que implica. Entonces hablamos de una dieta equilibrada y nutritiva. Una dieta equilibrada, hablamos de un concepto que a mí me gusta mucho, que es la nutrición antiinflamatoria. Esa alimentación antiinflamatoria se refiere a comer, a no comer específicamente harina de trigo, azúcar y lácteos en la medida de lo posible, lácteos, leche pasteurizada, ¿no? Me refiero a eso. Aumentar el consumo de alimentos integrales como arroz integral, pasta integral, ojalá no pasta de trigo, porque el trigo siempre es nocivo para la salud de la mayoría. O sea, son una alimentación muy equilibrada. Yo hablaba siempre en las otras presentaciones, que aquí no lo voy a mostrar, del plato tipo Harvard. Es un plato donde el 50% es ensalada, el otro 25% es carbohidrato integral y el otro 25% es proteína saludable. Proteína saludable nos referimos a huevo, pescado, pollo y carne roja al menos una vez a la semana. No necesitamos más de carne roja una vez a la semana para producir nuestra vitamina D2. Entonces, estamos hablando de una nutrición antiinflamatoria equilibrada. Verduras las que quiere de todos los colores. Frutas, no vamos a comer 5 frutas al día, solo 2 frutas al día. Ojalá solo 3 comidas cuando equilibramos la comida, no hay necesidad de algo, meriendas, onces, que porque es diabético 6 veces, eso está mandado a recoger, eso ya no tiene evidencia. La idea es comer 3 y ojalá 2 como los ancestros, que ayunaban al menos algunos de los días de la semana, especialmente el domingo hacían ayuno. Todo eso es dieta equilibrada. Entre menos coma, más vivo. Y nosotros en el mundo actualmente estamos al revés, nos la pasamos comiendo, por eso vamos a vivir de peor calidad cada vez, porque cada vez estamos más barrigones, estamos más diabéticos, más hipertensos, más enfermos del corazón, más con gota, más con dolores articulares. O sea, nuestra vida se ha ido deteriorando a lo largo de lo que venimos cambiando la comida. Ancestralmente se comía más de esta manera, ahora estamos comiendo mucho ultraprocesado.
Y esos ultraprocesados que vienen de una planta, eso no es comida, eso es basura alimentaria. Entonces, como tal, eso es lo que estamos comiendo ahora. Aquí hablamos de 3 estrategias nutricionales, que son la dieta cetogénica, que es una dieta basada en grasas, proteínas y vegetales verdes, y un poquito de frutos rojos, la dieta cetogénica modificada. En esa están excluidos los carbohidratos. Hay una variedad, es una variedad de low carb o dieta baja en carbohidratos, que para los diabéticos es la ideal. Para los diabéticos es la ideal. Una de las dietas más evaluadas en el mundo y que se considera que es de las mejores es lo que llaman la dieta mediterránea. La dieta mediterránea está mucho basado en pescados, en vegetales, en camarones y ese tipo de cosas. La dieta mediterránea normal tiene mucho pan. Y estamos hablando de la dieta mediterránea antigua o ancestral, en la cual es lo que les digo, mucho aceite de oliva, mucho pescado y productos de mar y muchos vegetales verdes. Y de pronto usaban pasta, pero era una pasta que hacían ellos mismos con un trigo ancestral o con un trigo integral, no esa pasta que nosotros usamos ahora, de las marcas que sabemos, que eso es puro trigo puro y limpio, que el trigo ha sufrido muchos cambios y lo enferma. Y hablamos de otra estrategia que es el ayuno intermitente, porque Doctor mejora la Julio, sensibilidad. una pregunta, la Dime. pasta de arroz, qué tal es? Bien, lo que pasa es que si tú eres diabético, la ideal es que no tengas carbohidratos. Eso depende mucho, o sea, no es que sea buena o mala, sino que depende de tu contexto. Si tú eres un ser diabético o que tiene los triglicéridos muy altos, ahí no deberías consumir ni siquiera de ninguna pasta. Deberías irte por una dieta más modelo cetogénico o baja en carbohidratos, que son dietas sin arroz, sin papas, sin yucas, ni nada de ese tipo de cosas, porque todos los son almidones, los almidones son cadenas de glucosa larga pegadas que cuando llegan al cuerpo, las amilasas, tanto salivar como la amilasa pancreática, las cogen, las liberan y terminas absorbiendo un montón de glucosa. Entonces, comer almidones no es saludable para un bebé. Si eres un ser normal que no tiene ninguna patología, puedes comer la pasta de arroz y hay una pasta de arroz y quinoa. ¿Cuál es el problema de esa pasta? Que es más cara. Vale el doble o el triple de lo que vale una pasta normal. Entonces ahí es donde hay que empezar a balancear con el bolsillo. ¿Alguna Ok. pregunta más hasta ahí? Por eso siempre hablo de individualizar, por eso nunca todo es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque depende mucho de... Porque si tienes ácido úrico, una dieta cetogénica te va a volver la gota, te la va a disparar, porque la dieta cetogénica es basada en grasas y proteínas. Y una low carb también va a ser lo mismo. Entonces ahí te toca hacer un balance distinto, porque si no vas a vivir con gota. Si tienes una falla renal, la dieta cetogénica no te va a servir. ¿Por qué? Porque es una dieta cargada en proteína, va a dañar más tu riñón. Entonces te vas a hinchar más, vas a tener más líquido. Inclusive renal tampoco aplica. Ahí tendrías que ir a buscar una más mediterránea o hacer episodios de ayuno intermitente o buscar una dieta ya. Pues por eso tan personalizada es la alimentación. Por eso hablo aquí de lineamientos generales, porque cada vez es más personalizado, dependiendo de mi estado inflamatorio, de mi estado de salud, de mis hábitos. Porque si yo no camino y me dedico a comer carbohidratos, ¿qué voy a hacer? Voy a ahorrar. ¿Y cómo voy a ahorrar? Voy a liberar mucha insulina. La insulina es una hormona de ahorro, por eso al que le ponen insulina de los diabéticos generalmente se engorda, menos a los diabéticos tipo 1. Pero si a un adulto le ponen insulina, generalmente no baja peso, se queda estancado, estancado. ¿Y es por qué? Porque la insulina es una hormona de ahorro. Lo mismo pasa cuando yo le meto azúcar a mi vida todo el tiempo, le meto tan y estoy gordito y quiero bajar, si sigo comiendo carbohidratos, nunca lo voy a poder lograr. ¿Por qué? Porque va a tener la insulina alta. Cuando la insulina está alta, ¿qué va a hacer? Ahorrar. ¿Y de dónde ahorramos? Los hombres en la barriga, las mujeres en la barriga y en las de atrás, en las nalgas. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que mirar e individualizar en cada ser, porque cada uno es diferente desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista salud, desde el punto de vista de ejercicio, cuánto me muevo, cuánto hago, cómo hago ejercicio, si hago, tomo agua, no tomo agua. Por eso en una consulta normal a usted nadie le pregunta cuando va al médico, a no ser que sea un médico muy filo, nadie le pregunta todas esas cosas. ¿Cuántos vasos? ¿Cuántas veces hace popó? ¿Qué come al desayuno? ¿Qué come al almuerzo? ¿Qué come a la cena? ¿Toma algo? ¿Usa grasas saludables? ¿No usa? Eso es lo que nosotros en una consulta funcional preguntamos, para poder tener una idea global sobre personalmente usted qué y cuál sería su comida o su manera de comer, teniendo en cuenta patologías y exámenes muy funcionales. No son los exámenes, son los exámenes normales que le hacen a todo el mundo, pero mirados con un sentido más preventivo, porque los pequeños cambios que se hacen al inicio en los exámenes para los médicos normales eso no ha pasado nada, pero para nosotros de medicina funcional significa que ya los cambios empezaron y que hay que intervenir desde ya antes que se ponga peor. Entonces,
Ahí hay un concepto diferente, muchos médicos ya están volviéndose funcionales, que eso para mí es una gran alegría, porque están trabajando desde la bioquímica y la fisiología del cuerpo. Seguimos. Importancia del ejercicio regular, ni hablar. Una de las principales herramientas para no envejecer es hacer ejercicio. Pues ya llevamos dos, la comida, el ejercicio y por ahí vamos a hablar de las emociones. Y ya tocamos la genética por otro lado. Entonces, ¿por qué el ejercicio? El ejercicio disminuye el daño de los telómeros, aumenta la densidad de las mitocondrias, evita que las proteínas se plieguen mal, o sea, hace todo perfecto para que mi cuerpo no envejezca. Pero también tengo que saber cómo se dan esos ejercicios, cuáles son los ejercicios más recomendables. Ahora vamos a mirar aquí una tablita por días, porque el ejercicio es de las cosas más benéficas. Primero está la alimentación, después el ejercicio, después la emoción y por último la genética. ¿Cuáles son los ejercicios que yo debo hacer? Fuerza, cardio y flexibilidad. Esas son las tres bases del ejercicio. ¿Por qué? Porque si yo no hago fuerza, no hago pesitas, no levanto pesos bien dirigidos, voy a empezar a sufrir de sarcopenia. Y sarcopenia es aquella señora que llega o señor que dice, uy, se me están secando los músculos, ya no me están colgando y no los puedo. ¿Por qué? Porque dejan de hacer ejercicios de fuerza. Se dedican solo a caminar y no vuelven a levantar un peso, ni siquiera un kilo de arroz, ni nada de eso para mantener el tono y la fuerza en los músculos. Uno de los signos de envejecimiento y lo que más se mide ahora es la fuerza de agarre. Si a usted se le caen las cosas de las manos, significa que está muy viejito. Si a usted se le caen muy fácil las cosas y le viven cayendo, significa que está muy viejito. Que su edad de vejez está peor de la edad real que tiene. El cardio aumenta la salud cardiovascular porque somete el corazón a un esfuerzo mayor. Y la flexibilidad es para evitar lesiones, sobre todo las de artrosis, donde uno por artrosis se va quedando tieso, no vuelve a hacer ejercicio, pero tampoco vuelve a estirar nada. Solo se queda esperando a estirar la pata cuando pasen los años. Y esa no es la idea es que si yo trabajo mi flexibilidad, puedo tener mi artrosis, pero mis músculos se estiran normal y mis articulaciones tienen rangos de movimiento normal. Inclusive, cuando yo trabajo ejercicios de flexibilidad, mis dolores disminuyen. Pero la mayoría de la gente le dicen, los médicos le dicen, no vuelva a hacer ejercicio, siéntese porque tiene artrosis. Eso no puede pasar. Existen otras cosas como el yoga, como el tai chi, como otro tipo de ejercicios que son solo de sostener, los ejercicios funcionales, la gimnasia funcional. O sea, hay muchas cosas, hay muchas en este momento, demasiadas herramientas como para uno quedarse quieto en la casa viendo televisión. Realmente hay que moverse, somos seres de movimiento, desde que fuimos creados y vinimos a este mundo nos tenemos que mover. Antes en otra hora o hace muchos años en la prehistoria que éramos nómadas, no hacíamos sino cazar y recoger cosas, hasta que nos empezamos a instalar y empezamos a cambiar, empezamos a cultivar. Por eso se dice que nuestra dieta ancestral no incluiría tantos granos, porque los granos no se cogían por ahí salvajes, lo que se cogía salvaje era frutas 2 veces al año, por eso también se habla de no comer frutas todo el año, sino que se comía cosecha y cosechita, era marzo y septiembre, entonces el resto del año no había. Ahora que tenemos frutas de todo el mundo y que hemos hecho un montón de injertos, tenemos frutas todos los días, los 365 días del año aquí en nuestro trópico. Y todo lo que comíamos de carne era la carne que dejaba el tigre por ahí o cualquier otra cosa, y ya empezamos a cazar y empezamos a matar, pero no podíamos matar todos los días porque no, a veces no alcanzábamos. Entonces nuestra alimentación era basada en ayuno, comer carne cuando había, comer raíces y frutas cuando había, un poquito de miel de abejas y ya. No existía el azúcar, no existía el arroz, no existían los frijoles, no existía nada de que nos llevó después al asentamiento, que fue el segundo paso de la evolución. En ese asentamiento trabajábamos muy duro, teníamos que elaborar la tierra duro, no había nada automatizado, no había nada industrializado. Y ahí todavía conservábamos ese metabolismo, nos moríamos por otras cosas como enfermedades, epidemias, guerras, todo se solucionaba era por la fuerza, listo, eran otras causas de muerte. Y ahora llegamos a la época donde lo tenemos todo. Tenemos comida a la vuelta de la oreja, no es sino llamar a un Rappi y le trae lo que usted pida. Va al supermercado y encuentra de todos los colores, todas las azúcares, todos los sabores, todas las cosas. Panadería en cada cuadra hay 2 o 3 y ya hay panaderías de 24 horas en casi todas las ciudades para seguir metiendo pan, que es uno de los alimentos más perversos del mundo. Y entonces ahora tenemos una gran cantidad de comida, pero ¿saben una cosa? Nuestro metabolismo sigue siendo el mismo de la prehistoria. Entonces, si yo fui diseñado para comer poco, para comer de vez en cuando,
para aguantar hambre y ahora tengo comida para comer 6 veces al día, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Va a empezar a hacer estrés oxidativo, o sea, va a empezar a producir radicales libres en cantidades industriales. Eso va a producir inflamación crónica y eso va a llevar a que nos empecemos a enfermar de enfermedades crónicas a largo plazo. Pues mire, volvemos y recordamos, basados en la medicina ancestral o en la medicina anterior, medicina antropológica se llama esa, en la medicina antropológica explican muy bien este concepto y el concepto de que tenemos abundancia, pero nuestro cuerpo no ha cambiado, nuestro cuerpo no ha evolucionado más, seguimos siendo el hombre histórico, el hombre prehistórico, evolucionamos un toquecito, pero eso no nos dio las habilidades metabólicas para convertirnos en un hombre nuevo que pueda hacerle, hombres y mujeres nuevos que puedan hacer digestión a tanta abundancia, a tanta comida, hay tanta abundancia que botamos toneladas de comida cada día en el mundo. Aquí vamos a hablar de un plan de ejercicio semanal. El lunes, entrenamiento de fuerza. El martes, ejercicio cardiovascular para el corazón. El miércoles puedo hacer yoga, flexibilidad y mente. Oiga, sí oye. ¿Qué pasó? Dime. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pero no volvió, era como a 13.000. Y yo sé por qué no volvió. Ole, por favor, el la micrófono. personita que Gracias. tiene el micrófono abierto, Isabela. El miércoles entonces íbamos en yoga, flexibilidad y mente. El yoga también puede hacerse el tai chi. Hay estudios entre el tai chi y la fisioterapia donde cogieron, inclusive lo hizo la Universidad de Caldas, hicieron 2 grupos entre yoga y fisioterapia y neurorehabilitación que se llama, que es la fisioterapia más avanzada. Y los llevaron a 6 meses y cuando llegaron al final del estudio vieron que los beneficios haciendo tai chi o haciendo fisioterapia de neurorehabilitación eran exactamente iguales, teniendo una gran mejoría en la calidad de vida. El Tai Chi es un arte marcial chino lento, donde se hacen posiciones sostenidas y se hace despacio, no se corre ni nada. Es un buen ejercicio para todas las personas mayores. Igual mueve mucha energía del cuerpo y uno se siente muy energizado, a la vez que trabaja sobre todos los órganos del sistema. El yoga es más de flexibilidad y de control de mente y respiración. Los jueves volvemos a hacer entrenamiento de fuerza. Los viernes hacemos un ejercicio cardiovascular otra vez. El sábado hacemos estiramientos y descansamos el domingo al que le guste y el que no, se va a pasear al campo. Se va a dar una vuelta en el bosque popular, se va a dar una vuelta en el bosque cercano donde vive. Este cronograma habla es de eso, no perdemos la movilidad, tenemos que movernos todos los días. ¿Cuánto es lo ideal de ejercicio? Entre 20 minutos y máximo 2 horas, dependiendo de mi capacidad, pero nunca menos de 20, porque cuando hago menos de 20 perdí el año. ¿Cuántos pasos es lo ideal que yo haga en un día? 8.200. Si a mí me gusta caminar, póngase la meta, ponga el celular en 8.200, en una de esas aplicaciones y camine 8.200. Esa sería la meta para tener un manejo de la salud cardiovascular grande. ¿Qué más ejercicio? Entonces, en eso que hablamos, ¿qué es entrenamiento de fuerza? Hay mucho. Hay con bandas, hay ejercicios con uno mismo, donde hace flexiones, sentadillas, hay pesas, hay equipos como las universales, hay bandas elásticas, eso se han inventado de todo. En los cardiovasculares, desde saltar la cuerda, correr, trotar, caminar rápido, subir lomas, subir escalas si no estoy enfermo del corazón, tratar de hacer muchas cosas a pie, como evitar mucho estar andando en carro, que van a comprar los huevos a la esquina y van en el carro. Entonces es importante esos ejercicios. Yoga y flexibilidad, también el tai chi es una buena recomendación. En la fuerza sigue siendo los gimnasios o las mismas con uno mismo. Perdón que estaba aquí refrescando un poquito porque me da un poquito de tos. La importancia del sueño, ni hablar. El sueño, durante el sueño, es el mayor momento de la reparación de mi célula. Y es el mayor momento donde libera hormona del crecimiento. A nosotros ya por la edad no nos sirve para crecer, aunque yo seguí creciendo un poquito hasta los 1,90, pero ya no crecí más. Pero a las demás personas, la hormona del crecimiento es la hormona de la reparación celular. Cuando yo me trasnocho, cuando yo veo pantallas azules como la televisión, el computador y el celular, en esas 2 o 3 horas antes de dormirme, mi hormona de crecimiento se ve afectada, mi cuerpo no se repara. Si yo como tarde y me acuesto muy lleno, va a pasar exactamente lo mismo. Porque mi cuerpo, ¿qué va a decir? Uy, comida, vamos a procesar esa comida. Pero no va a reparar, ni a remodelar, ni a regenerar el cuerpo. Porque el que come de noche se envejece más ligero. El que come tarde siempre hay que comer temprano.
Hablando de alimentación, me devuelvo un poquito que no toque el tema. Unas reglas básicas de alimentación son 3 comidas al día, ojalá 2 algunos días. Como de día, no como de noche. Con esas 2 reglas básicas, cambias completamente tu manera de percibir la comida. O sea que ahí no existen los algos, no existe nada de eso. Y no existe la comida nocturna. De vez en cuando uno sale cuando tiene un compromiso social y se hace su cena nocturna, pero no es lo frecuente. Lo ideal es comer máximo, máximo 6:30 de la tarde, 7 de la noche siendo generoso. Y desayunar a la hora que pueda. Si lo puede correr hasta las 9 de la mañana, 10 de la mañana, genial, porque ya no hace ayuno de 12, de 14, 15, 16. En mi caso, yo hago ayunos de 18 horas casi todos los días de la semana, con excepción del fin de semana, porque los compromisos familiares y sociales no voy a meterlos a ellos en el ayuno. Pero el resto de la semana hago ayuno, generalmente no desayuno, me voy derecho hasta el almuerzo. Y ese ayuno lo soporto con café y aromáticas. Y ese café no es instantáneo, porque el café instantáneo es basura alimentaria. Es un café molido en grano, ojalá orgánico, y le aplico aceite de coco para que me dé energía hasta el mediodía y no me dé hambre. También le echo mantequilla de vaca o ghee, porque la margarina y los aceites de cocina son productos que envejecen mucho más rápido, que no le toquen alimentación, porque apenas me vino la idea en este momento, son productos que producen inflamación crónica de bajo grado. Ni el de canola es el peor de todos los aceites que usted se pueda comer. El que medio se salva es el de palma, que es el que más persiguen. Pero los demás, ni el de maíz, ni el de girasol, ninguno de esos aceites son buenos para la salud. Son pésimos, es lo que uno no debe comer, porque dañan las paredes de los células. La grasa que uno come es con lo que el cuerpo hace las paredes celulares. Entonces, si yo como unas grasas malas como la margarina, la fina, rama y ese tipo de cosas, o como aceite de cocina como Premier, Gourmet, de maíz, de canola, de soya, esas paredes van a ser de aceites malos, de aceites dañinos, parcialmente hidrogenados y oxidados, que van a ser unas membranas de mala calidad. En las membranas donde se realiza todo el intercambio entre la célula y la matriz extracelular, o sea, el medio donde se sostiene la célula. Entonces vamos a tener unas membranas sucias con una matriz, o sea, un medio donde están desenvolviéndose las células sucio. Entonces todo ese aceite va a hacer ese daño. Entonces eviten los aceites de cocina normales. Ninguno es saludable por muy caro que sea. Las grasas saludables, por el contrario, son aceite de coco extra virgen, inclusive el virgen, aceite de oliva extra virgen prensado en frío obtenido por medios artesanales en botella de vidrio oscuro, no mezclado, no. Venden muchos aceites que no son extra virgen, no compren aceite de oliva virgen o aceite de oliva que dice procesado o no sé qué, tiene otro nombre, esos aceites de oliva no son buenos. ¿Qué más es? La mantequilla. La grasa del ghee, que es la mantequilla clarificada, la grasa de cerdo que en otrora, los que me tocó de mi época o un poquito más atrás, los papás con que cocinaban o los abuelos o bisabuelos cocinaban con manteca de cerdo. A uno le entregaban, uno iba a la tienda, le daban un papel, le envolvían una libra y uno llevaba eso para la casa para comer. Y resulta que ahora todos los estudios están apuntando a que la grasa de cerdo es mucho mejor, así sea una grasa saturada, que el aceite de cocina parcialmente hidrogenado. Y nos vendieron eso, el comercio, como sanos. Y siguen hablando de los aceites sanos. Esos aceites no tienen nada de sano. Es lo peor que uno le puede incrementar a la vida. Volvamos al sueño porque me salí del tema. Entonces el sueño, como les decía, hormona de crecimiento, reparación celular. Entonces, ¿cómo mejoramos ese sueño? Las horas de sueño óptimas van entre 6 y 8 en promedio. Pero hay personas que solo duermen 4 y están felices al otro día y nunca se cansan y no hacen siesta y no se sienten cansados. Esas personas están bien. Y hay otros que necesitan 10 o 12. De todas maneras no están dentro de lo normal, pero hay que mirar cada caso por separado. Buscamos promediar entre 6 y 8 horitas. Una rutina de sueño consciente, ¿eso qué significa? Que entre más oscuro esté, mejor duermo. No ver las pantallas, no acostarme lleno, no hacer cuentas, no usar la cama sino para dormir y para tener sexo, no usarla para ver televisión, no usarla para hacer ejercicio, no usarla para jugar, no usarla para leer. Hay que salirse del cuarto para ese tipo de cosas. Un ambiente de sueño ideal es bajo en ruido y oscuro. Entre más oscuro, más melatonina libero y mejor duermo. Y la desconexión digital, que ya le he dicho varias veces, eviten estar conectados al celular viendo TikToks y viendo bobadas, entre comillas, para mí, pues personalmente,
en vez de estar haciendo cosas más inteligentes como de pronto leer, de pronto ver un documental, de pronto ver algo con profundidad. Realmente yo, aunque estoy en las redes, muy poco veo y lo que veo lo busco en Instagram. ¿Y saben qué busco? Inteligencia artificial. A mí ese tema me parece apasionante. Ese es un tema que vamos por un camino que no sabemos a dónde va a conducir, pero que en este momento es una maravilla para obtener la información que nos quiere. Salud mental, tenemos que buscar un bienestar emocional vital, tenemos que ser, somos seres sociales, no nos podemos aislar. Muchos de ustedes o muchas de las personas que ya están pensionadas se van aislando, sobre todo con el COVID. Yo lo viví en carne propia con mi mamá que se aisló y ya no quería salir a ninguna parte. Y eso no es bien porque se va uno entristeciendo, se va uno deprimiendo. Nosotros solo somos seres sociales, no fuimos seres únicos independientes. Inclusive desde el principio de la evolución, cuando yo les hablaba de eso en la comida, también nos empezamos a asociar. Nadie iba por un solo lado, todos andaban en manadas juntos, cazando, buscando. Entonces, somos seres sociables y eso forma parte de nuestra salud mental y de nuestro envejecimiento. Por eso hay mucha gente que se burla de los pensionados tomando el tinto, pero a mí me parece que es la mejor manera de seguir activos con los niños, de poder seguir hablando con ellos, de divertirse, pero no solo tomar tinto, hay que caminar, hay que moverse, la jugadita de billar pero sin trago, ese tipo de cosas que lo lleven a uno a tener una vida social y que a la vez uno se esté moviendo. Técnicas de relajación, hay gente que nunca ha meditado, nunca es tarde. Las terapias complementarias es hablar de esos apoyos como la acupuntura, la terapia neural, los masajes, el reiki, inclusive el yoga terapéutico. O sea, hay muchas cosas como terapias complementarias que nos pueden dar esa relajación que nosotros estamos buscando. Los masajes relajantes, ir al spa, o sea, darse esos gustos para poder estar tranquilo, relajado y disfrutando la vida. Y hay una que a mí me gusta muchísimo, que es la conexión con la naturaleza. La gente ha perdido esa conexión con la naturaleza. Como vivimos en ciudades, en edificios donde son todos uno encima de otro, yo les llamo la casa en el aire porque el día que se caiga eso, si no ha pagado seguro, nadie le va a pagar porque está en el aire y no le paga sino del primer piso. Entonces, esa conexión con la naturaleza la perdimos. Nosotros ya vivimos con calzados aislantes, que si nunca tocamos la tierra, y la tierra hay que tocarla porque la tierra es el principal antioxidante que nosotros tenemos. La tierra libera muchos electrones y esos electrones los tomamos, los dona gratis. Entonces, cuando un átomo de los de nosotros necesita un electrón y lo recibió gratis desde la tierra, pues ¿qué va a pasar? Que no se va a oxidar. Él va a hacer lo que le gustaba, que es robar ese electrón, pero no se le está robando a nadie porque la tierra lo donó voluntariamente para que lo cogiera y se lo sociedad. Se consideran los antioxidantes más buenos, bonitos y baratos. Si está buscando antioxidantes, aparece en la tierra. Trabaje en el jardín, haga paseos de bosque, haga otro tipo de cosas. Normalmente puede sentarse a leer al lado, si puede ir al mar, métase al mar, quédese en el mar unas horas, o párese en la playa. O sea, todo donde haya tierra, pasto, que estemos conectados directamente con nuestra tierra, nos va a dar electrones. Y no solo eso, sino que hay unas bacterias que viven en la tierra, que son unos bifidobacterium vaccae, que lo que hacen es que controlan el estrés y la ansiedad. Entonces la tierra también ayuda a eso. Y lo tercero de todos los beneficios que tiene es que regula el ciclo de sueño del niño. Cuando yo estoy muy conectado a la tierra, mejora mi sueño. También mejora los dolores. Conectarme a la tierra mejora los dolores. Si no me puedo conectar a la tierra porque vivo en Nueva York, entonces como tal no tengo como un parquecito cerca donde poner mis pies. Ya venden unos dispositivos que se llaman dispositivos de conexión a tierra o dispositivos de grounding, que se conectan al polo a tierra de la corriente eléctrica de la casa. Solo al polo a tierra. Traen las otras dos paticas del toma, son falsas, y traen solo la del polo a tierra, y esa del polo a tierra se conecta a una sábana, funda, tapete, cobija, eso viene ya de todo, para que nos descargue en la noche todo ese tipo de cosas y se reciba todos esos electrones. Por ahí se van las cargas positivas y se llegan las cargas negativas de la Tierra. O sea, si uno no lo hace es porque no quiere, porque está gratis en todos los parques y si no, hay dispositivos que se consiguen en Amazon, en el Mercado Libre y en algunos proveedores colombianos ya lo están haciendo. Hablemos de un tema que le gusta a todo el mundo y que son los suplementos. Ya entonces estuvimos hablando de ejercicios y van surgiendo dudas con la alimentación, con el ejercicio y con toda esta relajación me lo van contando para ir dándoles pues respuestica, porque la idea es poder responder preguntas y todo lo concerniente al tema que estamos tratando.
Ahí entonces estamos hablando de esos suplementos. Resulta que la gente cree que el suplemento reemplaza la comida. Y entonces todo el mundo está pensando que si yo me tomo un suplemento puedo saltarme una comida o puedo dejar de comer bien o va a contrarrestar los efectos de esas cosas malas que yo hago con mi alimentación, con mi comida. Eso es falso. El suplemento como tal es un suplemento, no es lo principal. Es un suplemento, va a ayudar a, pero no es la panacea, no es lo que me va a aliviar, es una parte que busca darle al cuerpo lo que él necesita para poder trabajar adecuadamente. Para mí hay unos que son espectaculares, buenos, bonitos y baratos, como son el omega 3, que apoya toda la salud cardiovascular y específicamente la cognitiva porque tiene omega 3 en los pescados del aceite, en el aceite de krill rojo, que es el que más me gusta a mí desde el punto de vista cerebral, y en otros omegas vegetales que no son tan buenos como los omegas animales. Pero si tú eres vegano por principio, si tú eres vegano, pues hay que buscar de los vegetales y los de algas, que también ya existen, que son más costosos. El omega 3 apoya mucho porque evita que se inflame el colesterol. Nosotros nos han engañado toda la vida con lo del colesterol, que el colesterol LDL, que el malo, que no sé qué. Resulta que hay un colesterol LDL bueno y un colesterol LDL malo, pero nadie se lo mide a uno. Ese colesterol se llama colesterol oxidado o de partículas pequeñas y colesterol de partículas grandes. Pues cuando uno tiene el colesterol de partículas grandes, bueno, está bien, no pasa nada que el LDL alto, pero si tiene más grande el índice de colesterol LDL pequeño u oxidado, ese es el que le infarta a uno y el que le tapa las arterias. Nadie mide eso, toca uno pagar el examen aparte que lo hacen en un laboratorio, no es propaganda, sino que no conozco otro que lo haga, que se llama SYNLAB. Y uno lo que hace es medirse el colesterol oxidado. Porque tristemente lo que está haciendo las estatinas es pegarle al colesterol LDL grande y no al oxidado. Las estatinas hacen muy poco con el oxidado. Entonces ahí el omega 3 es un antioxidante del colesterol, evita que ese colesterol se oxide, así lo tenga alto, el omega 3 me protege de eso, pero no solo de eso, protege los nervios y es una materia prima para las neuronas del cerebro. Entonces, el omega 3, por todo donde lo mires, es muy bueno porque es un antiinflamatorio por todas las partes del cuerpo. Existe otro que es la cúrcuma, que son como los dos antiinflamatorios que nos dio Dios y que nos dio la creación, que es la cúrcuma, pero la cúrcuma con una condición, siempre debe ir con pimienta negra. Si la cúrcuma está sola, no funciona adecuadamente. Reduce la inflamación la cúrcuma y mejora también la función cerebral y digestiva. Casi todos estos apoyan muy bien también la función digestiva. Y como dijimos al principio, las tripas son el principio de todo. Esto es la nicotinamida o niacin, no sé qué, mono, bueno, tiene un nombre todo loco. Eso es un precursor de una cosa que se llama el NAT+. Y ese NAT+ es un precursor que entra a mediar como un mediador en las mitocondrias para producir energía. Entonces el NAD+ cuida las mitocondrias. Entonces, como tal, es otro suplemento que se usa para eso. Está el resveratrol, que es el de las uvas y el del vinito, por eso una copita de vino de vez en cuando es saludable, 2, 3 a la semana, pero una, no media botella ni una botella. El resveratrol también promueve mucho la longevidad porque es un antioxidante muy potente, ayuda también a que los telómeros se detengan en su pérdida y fuera de eso mejora la salud mitocondrial, también mejora la salud cardiovascular, también mejora la salud retiniana. Seguimos con más, la vitamina C. La vitamina C fortalece el sistema inmune, fortalece la piel, también es un gran antioxidante general, es uno de los mejores antioxidantes porque cede su electrón y al ceder el electrón no se transforma en nada nocivo, sino que se va y sale por el chichi. Por eso cuando uno le ponen vitamina C o toma vitamina C, orina muy amarillo, pero es porque ella ya hizo su donación y sale por el otro lado. La vitamina E protege mucho el corazón del daño oxidativo y protege mucho los senos del daño oxidativo. Pero la vitamina E también tiene algo, y es que la vitamina E muchas la hacen sintética, y esa sintética se agrede el corazón. Y lo otro, cuando uno se suplementa con vitamina E, solo puede 6 meses y descansar, al menos 1 a 3 meses. ¿Por qué? Porque se ha vinculado en estudios recientes a que si yo tomo vitamina E todos los días de mi vida en dosis altas, como 400 unidades al día, eso me va a llevar por el camino de un posible infarto o enfermedad coronaria en los que sean sensibles. Pero para eso el omega 3 tiene vitamina E en una cantidad menor. Entonces, todos los omegas 3 tienen vitamina E. Entonces, no necesitaría uno de los dos suplementos. Toma omega, no toma vitamina E. El zinc se ha validado como uno de los principales minerales de la inmunidad.
Cuando uno tiene autoinmunidad, pero también si tiene problemas digestivos, también se usa para el COVID. ¿Se acuerdan que cuando uno le daba COVID de una le ponían el zinc? Pues el zinc funciona también para el estómago. Entonces, es uno de los minerales que más se agota. El zinc es enemigo del cobre, se cruza mucho con el cobre. Entonces, si yo tomo demasiado zinc todo el tiempo, mi cobre se va a caer. Y si yo pierdo el cobre, muestro el cobre. ¿Qué quiere decir? Que yo pierdo el cobre y me pongo mal geniado, irritable, irascible. Entonces, una de las causas es tomar zinc todo el tiempo. Entonces, ahí viene también 3 meses, descanso 1. Es muy importante esto. El selenio apoya muy bien la tiroides y forma parte de todos los antioxidantes que tenemos nosotros propios, que son la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. El selenio forma parte de ellos. ¿Cuáles son los alimentos ricos en selenio? Las nueces del Brasil. Esto es una tabla de los suplementos antioxidantes y con las dosis normales. Estas son las dosis normales, no son las dosis como superantioxidantes. Entonces la vitamina C como antioxidante potente en las naranjas y fresas, pero la que más tiene es el kiwi. Y la segunda, la guayaba normal que tenemos rosadita. Dice que 75 a 90 miligramos día, pero desde el punto de vista ortomolecular, 1 gramo por día y hasta 2. El resveratrol, como es para la longevidad, está en las uvas y el vino tinto. 5, también están los arándanos, que por aquí tengo yo mis arándanos que me estaba comiendo. Y son 5 a 10 miligramos, pero nosotros los llevamos hasta 100 miligramos en ortomolecular. ¿Qué es ortomolecular? Ortomolecular es la medicina de las vitaminas, donde damos megadosis de vitaminas para afrontar los problemas. En la vitamina E, por ejemplo, requerimiento diario es de 15, pero realmente nosotros manejamos 400 miligramos diarios. ¿Dónde hay más vitamina E? Generalmente hay más vitamina E en el aguacate. En muchas de las grasas también hay vitamina E porque es una liposoluble. Las espinacas no tanto, pero todas las nueces tienen buena vitamina E. El selenio, que es un apoyo a la inmunidad y tiroides, en las nueces del Brasil, y el pescado y todos los productos de mar también son ricos en selenio. Son 55 microgramos, pues está ahí de acuerdo. El zinc, reparador de tejidos tanto digestivos como respiratorios, evita las infecciones respiratorias, mejora la diarrea, sirve para todas las enzimas de la digestión. Por eso se usan tantos productos con zinc al momento de suplementar lo digestivo. El zinc hay en casi todo, carne y las semillas de calabaza. 11 miligramos, no, estamos hablando de zinc de alrededor de 40 a 60 miligramos día. La coenzima Q10 para mí esta es funcionalmente la mejor para el corazón y para aquellas personas que tengan que tomar sí o sí estatina, como lovastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Si por obligación, porque me dio un infarto, porque tengo stent, porque estoy de cirugía de corazón abierto y estoy obligado a tomarme la estatina, que sea ojalá rosuvastatina, que es la menos jodida de todas, pero siempre póngale coenzima Q10 para que minimice los efectos sobre la memoria, sobre el cansancio muscular, sobre la fatiga crónica, sobre los calambres que las estatinas pueden dar. ¿Dónde está? En la carne de res y en las sardinas, no enlatadas, sino en el pez sardina. La cúrcuma, que eso es reduce inflamación, está en su propia cúrcuma y hablamos de 1000 miligramos 2 veces al día. Cuando tenemos artritis, artrosis, hasta 3 veces al día. Aquí volvemos y hablamos de los suplementos de la juventud. Siempre se ha hablado del resveratrol como el principal suplemento para el antienvejecimiento. Me devuelvo a este que tiene una mención especial en los estudios porque ha mostrado esta niacina, ha mostrado que es una de las moléculas antienvejecimiento junto con una que no le gusta a nadie, que se llama la metformina, forma parte de los esquemas de antienvejecimiento de los magos del antienvejecimiento en el mundo. Usan mucho la metformina tomada, una tableta al día para evitar envejecer. O lo que llaman ellos, ralentizar. No, pues que son los que no, más que se me marca. Seguimos, alimentos que aceleran el envejecimiento. Entonces aquí llegamos al tema, estos serán los que suplementos, alimentos que bajan. Ahora vamos a mirar qué es lo que yo como que me acelera el envejecimiento. Y empezamos, evitar para prolongar. Por ahí vuelvo a la frase, come menos, vive más. Limitar ultraprocesados. ¿Qué es ultraprocesado? Ultraprocesado es todo producto que sale de una planta o fábrica. Para eso hay una frase. Si lo produjo la madre tierra es comida, si lo produjo una planta es basura. Entonces limita el consumo de ultraprocesados y azúcares. Aquí somos muy adictos al azúcar y el azúcar tiene un doble problema. El azúcar es 50% fructosa, 50% glucosa.
Si yo le pego duro a la fructosa, me va a dar hígado graso, me va a dañar el hígado. Y si yo le pego duro a la glucosa, probablemente me va a llevar por el camino de la resistencia a la insulina y la diabetes. Cuando usamos azúcar de mesa, estamos usando dos azúcares que nos van a dañar la vida a nosotros. Entonces, dejar estos dos o limitarlos a un consumo mínimo es reducir la inflamación, el estrés oxidativo y bajar los elementos que aceleran el envejecimiento. ¿Cuáles alimentos debo evitar? Ultraprocesados, porque aumentan el riesgo de todas las enfermedades. Azúcares añadidos contribuyen a que por el estrés oxidativo me envejezca más rápido. Grasas trans. La grasa trans es la grasa que usted se come en las galletitas Oreo, no ustedes comerán Oreo. La grasa trans se usa para hacer esas cremas que queden pegadas a las galletas y todo eso, porque no habían podido hacer eso si no fuera por la grasa trans. Pero la grasa trans es la que directamente sí se pega a las arterias. Es la que más genera daño, que es la grasa ya solidificada, como decir la margarina es una grasa trans. Las carnes procesadas todas están asociadas a las enfermedades crónicas, nos referimos a salchichas, nos referimos a jamones, inclusive los jamones serranos si no son de bellota tienen su problema, nos referimos al salchichón, ¿sí? Ese tipo de comidas son las comidas procesadas. Y por último el alcohol. El alcohol es uno de los principales envejecedores. Aquí no está metido el tabaco, pero es otro de los que más envejecen la piel. El tabaco acaba mucho con la piel. Entonces ampliemos ya las herramientas para el bienestar emocional y mental. Entonces las técnicas de relajación, respiración diafragmática. Ese modelo respiratorio es el modelo del músico. No sé si aquí hay músicos que es respirando con el abdomen inflando la barriga. Hay otra técnica como es la visualización, que puede ser guiada por uno mismo o guiada por otras personas, en lo cual me imagino que estoy viviendo situaciones agradables, las vivo en mi imaginación, como cuando uno era niño, que se imaginaba el paseo, se imaginaba la montaña, los animales, se imaginaba todo eso, pero uno perdió eso en el tiempo, apenas terminó el bachillerato, se acabó la imaginación. Pues más, desde antes, en algunos casos, nos condenaron a perder la imaginación. Eso se puede recuperar, se llama visualización. Y se pueden visualizar que en la vida pasan cosas buenas, pero hay que imaginársela como con pelos y señales. Es inclusive muchos autores, que no es un chiste, hablan de que uno debe visualizar como si fuera un sueño erótico, porque un sueño erótico se visualiza con pelos y señales. Mientras una visualización nos imaginamos solo la cascada y ya, y resulta que hay que imaginarse cómo viene el agua, si tiene espuma, cómo es el ruido, a qué huele. O sea, eso tiene que ser activando todos los sentidos. En la visualización también se visualiza la abundancia, cómo llega el dinero, pero no es me soñé un camionado y un camión de $9 y ya, es cómo llegó, por dónde llegó, si entró a la cuenta, si entró en efectivo, cómo se produjo. Todas las visualizaciones deben ser como mejor dicho, escribiendo una novela para visualizar. La meditación porque reduce todo el estrés diario y el yoga aumenta la flexibilidad. Aquí meto el tai chi que no lo metí porque yo soy más fanático del tai chi que el yoga. Conexión con la naturaleza, volvemos y tocamos el tema de la conexión con la naturaleza. Esto es vital y lo hemos perdido y es bueno, bonito, barato, es gratis. Es gratis, esto es gratis, esto es el mejor remedio del mundo y es gratis, un paseo de bosque, quitarse los zapatos en el pasto, meterse al mar, meterse al río, bañarse en un río que no esté contaminado, pues, no en el Chinchiná. Ese tipo de cosas son lo más energizante, antioxidante y cuidador de vida de lo que son las demás intervenciones. Por eso es tan importante que si uno vive en el campo lo disfrute. Que si tiene la manera de disfrutar el campo, de sentar de tierra, de irse a oler mate, que de irse a hacer lo disfrute. Porque ahí está el verdadero anti-aging. Es disfrutarse la vida con todo lo que tienen encima. Nutrición emocional, hay alimentos que generan bienestar. Por ejemplo, aquí está el chocolate. El chocolate nos eleva la dopamina, o sea que nos da placer y nos genera bienestar. Y hay otros que elevan, cada neurotransmisor tiene un alimento que lo eleve. Y entonces, por ejemplo, este es el chocolate, el café. Me faltó una cuña del café. El café también alarga los telómeros, pero para que sea alargador de telómeros tiene que ser café orgánico. No sirve ningún otro que tiene una proteína especial que alarga los telómeros. Imagínense el café. Otro que alarga los telómeros y que es antienvejecimiento son los arándanos. También están las peras y las manzanas. También están los muslos de pollo, muslos y las patas de pollo, por su contenido en colágeno y porque esos muslos tienen una cosita roja
que genera una proteína que también ayuda a alargar los telómeros. Todos los antioxidantes también son antienvejecimiento, por eso las frutas siempre aparecen, las verduras siempre aparecen, todo lo que disminuya la cantidad de oxidación. Y vamos a hablar de algo que yo siempre toco en algunas de las charlas, que son las famosas zonas azules. Las zonas azules fueron unas zonas que encontraron donde la gente dura más. Entonces están muy vinculadas con la longevidad. Empezaron a mirar a ver qué había de común en las zonas azules, que ya se está acabando una, que es la de Costa Rica, porque llegó Coca-Cola y llegaron las hamburguesas de McDonald's, entonces ya la gente empezó a engordar y ya no van a sobrevivir hasta los 100, ya van más abajo. Entonces en esas zonas encontraron cosas similares y las buscaron. Entonces, ¿qué pasó? Es un modelo de longevidad. Hay hábitos que ellos perduran, generalmente viven en islas, menos los de Costa Rica y unos de California, de Loma Linda, California, donde como viven en islas o viven en zonas retiradas, pues todo lo hacen a pie, comen lo que hay alrededor. Ellos son muy sociables entre ellos, no viven en carro, en moto, en bicicleta, ojalá. Entonces ese tipo de cosas hicieron que duraran mucho más. Comen los productos muy basados en vegetales y pescado porque carne ocasionalmente. ¿Cuáles son los principios? Es una dieta basada en plantas con alimentos frescos y saludables. Se están moviendo todo el tiempo porque muchos de esos sitios son con escalas y no hay como entrar en carro ni tienen carros o son islas. Hay una conexión social muy fuerte, son relaciones significativas de apoyos. Ahí es donde los grupos de amigos, los grupos que se reúnen, los gimnasios de los que llaman de tercera edad, ese tipo de cosas son vitales porque esas conexiones sociales fuertes son las que nos sostienen animados, nos sostienen alegres. Podemos encontrar personas de nuestra misma edad, de nuestra misma cultura, de nuestros mismos principios y nuestras mismas expectativas que podemos compartir y estar divertidos y hacer las cosas que nos gustan porque encontramos más personas parecidas. Y un sentido de propósito, porque es que uno se pensiona y dirá que se acabó el propósito, pero ahí es donde hay que sacar los nuevos propósitos de vida, porque si no entras en una cosa de monotonía, tristeza, ya no encuentras qué hacer, y es donde terminas sentado en el televisor sin leer, sin hacer ejercicio, triste, refunfuñando, alegando, peleando con todo el mundo, echando la gente que va alrededor porque hace bulla, porque le perturba su paz, porque ya no hay un propósito, se acabó el propósito. Y el propósito es de cada uno decide qué va a hacer con su vida y toma sus propias decisiones. El impacto del medio ambiente, lo hablamos al principio, el medio ambiente es el que nos cambia, es la epigenética, debemos protegernos contra esa epigenética del medio que nos rodea, pero también de la contaminación, la radiación, la piel. La salud cognitiva, la plasticidad cerebral. Se ha demostrado que por envejecer no es que el loro viejo no aprenda a hablar. Realmente el loro viejo puede crear nuevos caminos para volver a hablar. Eso se llama plasticidad cerebral. Y es que el camino del aprendizaje nunca se acaba. Yo puedo aprender diferentes oficios, diferentes lecturas, diferentes cosas. Antes de terminar, quiero tocar un tema que es el tema de los niveles de espiritualidad. Es un tema que lo han tratado pues expertos y ellos hablan de 4 niveles de espiritualidad. En el primer nivel es el nivel víctima. En ese nivel es donde las personas se quejan, juzgan, critican, no perdonan. Eso se llama el nivel víctima. Aquel que vive diciendo que todo es bueno o malo, que eso no se hace porque no se hace. Aquel que se queja de todo, que frío tan horrible, que calor tan horrible, que vida tan horrible, que cosa tan terrible. Aquel que se cree perfecto y que todo debe ser como él diga, pues es una persona víctima. El que no perdona, que todavía sigue odiando al que hizo algún daño hace 50 años y todavía sigue pegado del mismo daño y no ha perdonado nada, ese es el nivel víctima. En ese nivel de víctima espiritual estamos el 80% de las personas, porque todos juzgamos, la mayoría juzgamos, nos quejamos, sufrimos por los demás. Ah, y una cosa muy importante que los caracteriza, siempre le dan gusto a los demás y ponen las expectativas en los demás. Nunca son responsables de sus propias decisiones. Siempre son pensando, la culpa la tuvo Petro, la culpa la tuvo Uribe, la culpa la tuvo mi supervisor cuando trabajaba, la culpa la tiene mi hijo, la culpa. Nunca miran para adentro, nunca miran que no es de culpa, sino que a cada uno le toca vivir lo que le toca vivir, porque no hacer lo que quería hacer y lo que escogió hacer desde antes de venir. Entonces es muy importante eso de no sentirse uno víctima. Una de las cosas que más puede hacer uno para empezar a no ser víctima es no se queje y no juzgue. Con esas dos que tú hagas de no quejarse,
No quejarse y no juzgar a nadie, no juzgar que nadie es bueno o malo, porque cada uno tiene que vivir su propia realidad. Uno se hace responsable de uno, porque nadie más es responsable de uno. Ni económica, ni física, ni mental, ni laboral. Porque mucha gente todavía dice, estuve allá 20 años y allá les dejé lo mejor de mi vida, resulta que usted no dejó nada, a usted le pagaron para que dejara eso allá. Eso no fue gratis. A todos nos pagaron, es una transacción. Y si nosotros nos quedamos allá toda la vida y no hicimos ningún cambio, es nuestra responsabilidad, porque las decisiones tenemos que tomar quienes nosotros. Después de ahí sigue el segundo nivel, que es lo que los llamo el trabajador independiente, que se llama manifestador. En ese nivel, yo soy el responsable de todas mis cosas. Nadie más es responsable y yo soy el que vendo, yo soy el que compro, yo soy el que lavo, yo soy el que plancho, yo soy la que hago todo. Entonces, ese es el nivel. Ahí ni me quejo ni nada porque son mis propias decisiones. Por eso lo llamo yo como el emprendedor independiente, que él hace todo y se mete con todo y es capaz con todo. Pero se le ha olvidado el tercer escalón. Y el tercer escalón se le llama canal, donde yo me conecto con una divinidad y entiendo que estoy aquí para hacer una misión por los demás y por mí mismo, por mi familia y por mí mismo, estoy aquí para hacer una misión. Y esa misión me viene designada de la divinidad en la que yo crea. Si es el universo, si es la energía, si es Dios, si es Jesús, en la que yo crea. Esa divinidad es la que me da instrucciones, que es lo que llaman muchos el destino. Me da pistas, que es lo que llamamos la intuición, para yo poderme mover en mi vida y llegar a cierto camino que me tracé porque yo planeé venir aquí a hacer qué. Entonces busco ese sentido, busco ese propósito inspirado en una divinidad. Y por último, es como llegar a ser la Sor Teresa de Calcuta, donde ese es el cuarto nivel, que es el nivel de co-creador, donde estoy en un nivel casi de maestría, donde me dedico a dar todo lo que he recibido a lo largo de mi vida y lo doy, lo doy, lo doy sin esperar nada a cambio. Porque si empiezo a esperar a cambio, me vuelvo al primer escalón, a la víctima, cuando yo quiero que me reconozcan, cuando yo quiero que me den las gracias, cuando yo quiero que, que me digan cosas bonitas por lo que hice, ahí vuelvo a ser víctima. Esas personas que dicen, hoy ni siquiera dio las gracias, personas son víctimas, porque cuando uno da, da sin esperar nada a cambio. Si le llega, lo recibe y hay que aprender a recibir. Quería cerrar ahí con ese pequeño comentario y estamos abiertos a preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo le quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, yo sufro demasiado de estreñimiento, demasiado. Y la verdad yo ya no sé ni cómo manejar ese tema. ¿Cuántos años hace que sufre de eso? Muchos años, toda la vida. Sí, señor, muchos años. Eso. Entonces ahí toca mirar mucho, o sea, sentarse uno primero es evaluarse muy bien. ¿Qué pasó? Porque si es desde niña, probablemente no es reversible. Entonces, si es desde niña, esos estreñimientos toca manejarlos con laxantes sí o sí, ojalá con laxantes naturales. Si es un estreñimiento más tardío, habría que mirar cómo está el estado del intestino. Si tiene divertículos, si tiene obstrucciones, si tiene pólipos, si tiene un intestino lento y largo, porque a uno le hacen a veces la colonoscopia y le dicen, no, es que ese intestino es muy largo, esos intestinos largos deshidratan mucho la materia fecal. Entonces toca mirar muy al detalle porque no hay un producto mágico. Cada producto es dependiendo de todo el contexto del paciente, porque hay inclusive medicamentos de los que uno toma crónicamente que producen estreñimiento, como algunos antihipertensivos, diuréticos. O sea, es un contexto muy amplio y toca sentarse a mirar uno por uno hasta descartar. Hay algunos que definitivamente tienen que apoyarse en laxantes y no hay otra salida porque tienen un intestino largo o un intestino perezoso desde la infancia. Es un megacolon, eso es básicamente como la identificación, pero tiene que ser muy personalizado porque generalmente un tiempo deja de funcionar y después cambia y vuelve y pasa eso, entonces toca buscar como lo que sea mejor para ti, pero desde la búsqueda de conocer todo tu cuadro clínico y todas tus enfermedades. Aquí Mari Carmen levantó la mano. Muchas gracias. Mari Carmen, ¿quién es Mari Carmen? M. Carmen García levantó la mano, ¿no? Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Gracias, doctor. Buenas noches. Es tan amable y me dice cómo podría recuperarse la fuerza en las manos de la que usted mencionó ahora. Muchas gracias.
Si no hay ninguna patología que te hayan diagnosticado, hay que hacer ejercicio. Desde usar las rosquitas esas famosas que todo el mundo trabaja con ellas, hasta hacer, por ejemplo, planchas apoyadas en las manos, hacer flexiones de pecho, hay que conseguir pesas livianas y trabajar con ellas. O sea, hay muchas maneras de hacerlo, pero lo primero es una evaluación de tu médico, de tu fisiatra o de tu deportólogo para que te guíe en el ejercicio, porque sé que guiarlo en el ejercicio dependiendo de la edad, dependiendo de las habilidades, si no tiene un túnel carpiano, si no tiene una artritis, una artrosis, porque venden muchos dispositivos ya para trabajar con los dedos, para trabajar con las manos. O sea, hay desde las bandas elásticas que lo puedes hacer en la casa, hasta flexiones, planchas apoyadas en las manos, o sea, hay muchas cosas en que trabajar, como para definir pues, un solo modelo de ejercicio. A veces es bueno buscar un terapeuta o un rehabilitador que te guíe un plan casero para hacer recuperar esa fuerza. De todas maneras, descartar alguna patología, como las hernias de disco cervical, como el túnel carpiano, como la artrosis, como lesiones neurológicas, como las cervicalgias crónicas, que afectan la movilidad de las manos. Doctor, buenas noches. Ah, buenas noches. Le quería preguntar sobre el vinagre de manzana. El vinagre de manzana lo usamos mucho en trastornos metabólicos, especialmente en personas que tengan obesidad y resistencia a la insulina. La gente tiene un gran error o un pequeño error, dependiendo cómo lo llame uno, al consumirlo, y es que lo consumen en ayunas. Pero la realidad del vinagre de sidra de manzana es que buscamos que disminuya el vaciamiento gástrico, que lentifique el vaciamiento gástrico, y al lentificarlo genera saciedad. Por eso siempre lo preferimos antes de las comidas principales, 10 a 20 minutos. Si eres diabético, 10 a 20 minutos del almuerzo, que generalmente es la más grande, y si puedes las 3 veces al día que vas a comer, porque no vas a comer más de 3, así seas diabético, antes de las comidas, una cucharada en un vaso con agua. Listo. También lo usamos para mejorar la acidez de aquellas personas, el pH, hablemos más, disminuir el pH de aquellas personas que tienen una gastritis alcalina. Generalmente los que tienen gastritis alcalina son personas que viven tomando omeprazol toda la vida y eructan demasiado, todo lo que comen lo eructan. Entonces en esos usamos también vinagre de sidra antes de las comidas. Estos son como los dos movimientos para lo que lo usamos. Entonces metabólicamente es una estrategia. Cuando hay diabetes, lo complementamos con una estrategia sencilla que es, termino de almorzar y me voy a caminar 10 a 20 minutos antes de hacer la siesta. Porque la mayoría de la gente come y se acuesta. Y si eres diabético, pues por mayor razón vas a aumentar tus niveles de glicemia y tus niveles de insulina. Entonces, para los diabéticos es muy importante salir a caminar después de las comidas. 10, 20 minuticos, como bajar la comida para eso. Y el vinagre de sidra le ayuda a esa que no tenga picos de azúcar ni insulina, porque al vaciarse lentamente no hace que haya esos picos como cuando uno come mucho, que ahí mismo el azúcar se sube de una y la insulina también. No, esto lo va a hacer más llevadero y más moderado. Esas son como las indicaciones del vinagre de sidra. Doctor, y le quería hacer otra pregunta. Dime. Esas plantillitas que le ofrecen a uno que para la circulación o para los masajes o para los dolores, que eso es como de medicina alternativa. Hay unas que se llama refluxología podal, que son unas plantillas como con chupitos o punticos que dan unos masajes sobre los pies cuando yo camino. Si las toleras bien y no son muy duras, no tienen ningún problema porque es un masaje sobre una parte holográfica del cuerpo. En los pies está representado así como en las orejas, en las manos, en la lengua, en la cara, todas las partes del cuerpo. Entonces, como tal, siempre hay una representación holográfica. Entonces, hablan de que la suma de todas las partes no es igual al todo, pero el todo está en todas las partes. Entonces, como tal, es una representación nerviosa o a través de una conexión nerviosa de una parte del cuerpo. Eso puede servir como relajante, eso puede servir para manejar algunos dolores. Inclusive hay expertos que cogen tu pie y te lo masacran de una manera que te quitan los dolores, porque saben muy bien el punto y cómo masajearlo. Pero esas plantillas son para relajarse y descansar. Entonces puede ser una buena opción como relax, pero no como un tratamiento total de algún dolor específico, sino más como unas plantillas de relajación. Para eso tendrías que estar en manos del experto en reflexología, que eso sí te hace gritar del dolor, pero te quita los dolores. Gracias, doctor. Hay unas magnéticas también, que también son buenas. Y ya venden tenis que tienen conexión a tierra, que hacen conexión a tierra cuando tú caminas por ellos en el pasto y todo eso lo ves en Amazon, valen como $70.
Doctor, Preguntas, ¿me escucha? cuéntame. Sí, claro que sí. Yo tengo dos preguntas, pero se las voy a hacer por separado. La primera, Claro. me dejó muy inquieto con lo de la sardina. Toda la vida, desde que me conozco, ha existido la sardina y la he comido y he oído decir que es muy saludable. Me refiero a la sardina enlatada y usted ahora dice que no y que más bien la que es absolutamente de pesca. ¿Qué Sí. pasa con la sardina enlatada? Porque es que un enlatado es un ultraprocesado. Un enlatado no lleva salsa de tomate, lleva sal, lleva un montón de cosas para conservarse. Entonces deja de ser si fuera una sardina como por ejemplo la de aceite de oliva, que en Colombia no se consigue, en Colombia la hacen de aceite de girasol o en otro tipo de aceite. Esa sí se recomienda ser saludable. Lo segundo, el enlatado. Un enlatado siempre está liberando aluminio, siempre está liberando cromo, siempre está liberando zinc, dependiendo de la lata que lo hagan. Y eso lo absorbemos y nos intoxicamos con metales pesados. Por eso el atún tampoco es tan saludable, a pesar de que hemos comido atún toda la vida, porque tiene mercurio y las latas no son saludables, tienen coberturas de plástico, tienen un montón de cosas que hacen que no sean un producto. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos con eso. Tienen la vida no comido sardina y de vez en cuando nos antoja. En las cosas de alimentación hablan mucho de la sardina, pero sardina en aceite de oliva. Aquí en Colombia yo no he conseguido sardina en aceite de oliva y que fuera ojalá en vidrio, porque cuando se hace como conserva de esa manera es muy saludable. Pero cuando se hace de otra manera ya no es tan saludable por el envoltorio, o sea, por la lata y por las demás cosas. Hay un pececito que puede reemplazar, que en alguna época estuvo de moda, que le vendían a uno lomitos de jurel. El jurel es un pez bajo en mercurio, mientras el atún es un pez alto en mercurio, es de los que más mercurio tiene. Entonces, nosotros toda la vida hablamos de ser saludable, pero todo ha ido cambiando en la medida que las investigaciones van mostrando todos los metales pesados y las trazas de metales pesados que tenemos. Por eso ni las ollas de aluminio son saludables ya. Entonces, chao la sardina. Y la segunda pregunta, doctor. Dime. Yo fui deportista toda la vida Sí. y en alguna época de mi vida alto rendimiento en fútbol y en gimnasio. Y digamos, hace poco fui a un gimnasio que no había vuelto y tuve lesión en los dos hombros, justamente trabajando fuerza. Yo pienso que de alguna manera puede haber algo de saturación en mi vida y yo, aunque troto todos los días, me da pereza, doctor, hacer ejercicio de pesas. Yo lo hago ocasionalmente, digamos, una vez a la semana, pero ya me da pereza mucha cosa de esa. Ahora hay mucha estrategia de ejercicio funcional. Ejercicio funcional es con el mismo peso de uno, que son las flexiones de pecho, los tríceps trabajados en banco, las sentadillas, los desplantes, que todos son sin peso. Y uno los podría hacer. Inclusive en YouTube consigues algunos videos donde dicen los 6, 8 ejercicios que debes hacer si eres mayor de 50 años o de 40 años. Y hay 6 ejercicios básicos. Son las planchas, las flexiones de pecho, las sentadillas, los desplantes, como trotar en el punto levantando las piernas, burpees, y ya, esos son como los 6 ejercicios básicos que uno como cuando ya estamos mayores debemos hacer. Yo sigo haciendo pesas, a mi edad sigo todavía volando pesas, me gustan, por épocas me lesiono, pero es muy importante lidiar con los pesos, porque cuando uno era joven podía levantar unos pesos grandes. Cuando uno va subiendo en años ya los pesos no le dan, y uno cree que sí, y ahí es donde se lesiona, porque a mí también me ha pasado sobre todo con los hombres. O me dio por jugar pádel después de 2 años de no jugar pádel, apenas cogí la raqueta, pim, 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 los 2 hombres estaban listos. En menos de una hora de jugar. ¿Por qué? Porque llevaba muchos años sin jugar y me creí que tenía los mismos 10 años o 20 años antes, pero resulta que ya no. Ya toca jugar a un ritmo diferente. Por eso es la visita al deportólogo, para que a uno le acomoden los ejercicios. Así uno tenga el conocimiento, uno cree que puede y resulta que no puede. Entonces pecamos a veces de tener ego grandioso, a todos nos pasa, porque a mí me ha pasado también, creo que me las sé todas, y resulta que no me las sé todas. Entonces ahí he pagado ese pecado. No sé si será tu caso, pero en el caso de mis hombros fue ese el pecado, porque a mí me encanta hacer ejercicio también. Yo soy de los que hago ejercicio todo el tiempo, pero tengo una lesión de cruzado anterior y ese tipo de cosas, pero yo todos los días hago alguna cosa. Y generalmente hago ejercicios muy funcionales cuando me queda tiempo, y si no hago ejercicio 2 veces al día, uno porque con la mañana y uno en la tarde, pero siempre hago ejercicio. Lo importante es no parar. Lo de fuerza lo puedes hacer haciendo ejercicios isométricos, que se llama silla imaginaria, plancha, ¿sí? Que son ejercicios isométricos. Ahí puedes sostener tu fuerza, que es sostener tu cuerpo contra resistencia, sin hacer más cosas. O sea, estrategias hay las que quieras. Pero, por ejemplo, los isométricos.
Las bandas elásticas son cosas que tú puedes hacer. Una sentadilla las haces en cualquier parte. Unas flexiones de pecho mientras los hombros responden más a las flexiones abiertas que cerradas. Cuando digo flexiones cerradas, duelen más los hombros. Entonces hago flexiones abiertas o flexiones contra pared. De verdad hay aplicaciones. Yo manejo una aplicación que se llama ejercicios en casa, que todos son ejercicios sin pesas. Entonces tú la organizas en el celular y la organizas para hombre, para mujer y por edades y te tira una lista de ejercicios que tú puedes hacer. Y ahí vienen ejercicios de fuerza junto con ejercicios de cardio junticos. Y eso funciona. Yo uso aplicación, la que más frecuente uso. Se llama ejercicios en casa, tal cual. Muchas gracias. Con gusto. Aló. Con la IA. La cerradita del micrófono, por favor. Con la IA, tú puedes preguntarle a la inteligencia artificial. Tú puedes preguntarle a la inteligencia artificial que diseñe un plan de ejercicio para una persona de 50 y tantos, o de 60, o de 70, que tiene lesiones de hombros, por favor, que sean funcionales, y le das todas las instrucciones, y la misma inteligencia artificial te puede diseñar un plan de ejercicios ajustado a todas tus necesidades. Pero tienes que describirlo con pelos y señales todo lo que sale. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, una cerradita. Entonces, aprovechen mucho las herramientas y tecnologías que hay ahora. Hay muchas aplicaciones en el celular, hay muchas cosas que están funcionando ahí y pueden generar sus propios modelos de ejercicios personalizados. Ya no hay que andar pagando tampoco. Para eso están las nuevas cosas tecnológicas. Esa aplicación que yo le digo ejercicios en casa es gratuita. Y lo de la IA, ni modo. Yo estoy usando la IA de Google, que se llama Gemini, que me parece mucho mejor que ChatGPT. ¿Alguien más iba a preguntar? Sí, doctor, buenas noches. Primero Hola. para felicitarlo y darle gracias por todo lo que hace por el bienestar de nosotros, por mantenernos saludables. Doctor, Dios le pague por todo y muchas bendiciones. Una inquietud, ¿qué hacer cuando uno quiere estar picando, o sea, comiendo y comiendo y comiendo? Hola, se te perdió la señal. ¿Cómo puede uno manejar como esa ansiedad de comida todo el día? Hay que tratar de Doctor, ya me escucha. Ya te escuché. Hay que tratar de comer cosas que produzcan satisfacción. Lo que más produce, que lo que genera uno de satisfacción, o sea, que lo deje satisfecho, más bien que hablar de satisfacción, son las proteínas, especialmente las de origen animal como los huevos. Las comidas con grasas saludables también dan satisfacción. Pero si tú quieres andar comiendo todo el día, te recomiendo que uses lo que llamamos frutos secos, pero no con maní, ni pasas, ni nada de eso, sino lo que llamamos nueces del Brasil, macadamias, almendras, sacha inchi, nuez de nogal. Ese tipo de nueces, pecans, ese tipo de nueces hacen que uno esté más satisfecho. También, si te está dando mucho antojo, reemplázalo por agua. Muchas veces los antojos tienen que ver con un estado de hidratación deficiente. Y lo tercero es bajarle a los carbohidratos, porque entre más carbohidratos comas, como los carbohidratos son muy cortos metabólicamente, tú te comes unos carbohidratos y a los 10 o 15 minutos es como cuando uno come sopa de arroz, que a la media hora está muerto de hambre. Los carbohidratos se comportan de esa manera, y es que se acaban muy rápido, el cuerpo se los come muy ligero, por eso nos pide más y más y más. Y por último, tienes que mirar si tienes un trastorno ansioso, y ese se puede manejar con algo natural que se llaman adaptógenos, que son unas ramitas que traen por allá de la India, se llaman achaguanda, esquisandra, azafrán de raíz, eleutero, bueno, son una mezcla de varias de esas ramitas que ayudan a controlar la ansiedad. Y si por último nada de eso funciona, hay un suplemento que a mí me gusta mucho, que se llama el 5-HTP, no el 5-HPT, sino el 5-HTP, que ese es un inhibidor de la ansiedad porque se va por el lado de la serotonina, produciendo satisfacción y alegría. Entonces, como tal, hay muchas herramientas, pero lo más importante es buscar tu causa. ¿Por qué tú estás comiendo? Si es por ansiedad, si es porque te alimentas mal, si es porque de pronto no haces ayuno, porque hay que hacer ayuno, el ayuno quita el hambre, uno en el tiempo que va aprendiendo a hacer ayuno, se le va volviendo más resistente al hambre cada vez. Doctor, Muchas gracias, doctor. ¿Qué tal el coco? ¿Cómo? ¿Perdón? El coco, ¿qué tal el coco para calmar la ansiedad?
Si a uno no le da miedo, lo que sea, mentiras que el coco es un buen alimento. Yo uso más el aceite de coco que el coco. Porque el coco también es bueno, pero el coco es un poquito laxante. Entonces, aquellas personas que comen demasiado coco pueden vivir un poquito poposeadas, pues como decían las abuelitas. Pero el coco es un gran alimento y es bajo en índice glicémico, es bajo en impacto, tiene muy buenos electrolitos, tiene muy buena grasa, entonces el coco es un alimento que podría ser perfecto. Lo que pasa es que no estamos tan acostumbrados, pero el coco es un gran alimento. Inclusive da mucha saciedad también y se puede comer con los frutos secos sin ningún problema. Doctor Julio, ¿por qué el maní no es recomendable? Porque el maní es un frijol. Esa ¿Y qué sencilla razón. El significa? maní es una leguminosa y las leguminosas uno no vive comiendo frijol porque, por ejemplo, es un diabético, se come un plato de frijoles, le sube la glicemia a 300. Porque los leguminosas son 70% carbohidratos, 30% proteínas. La gente dice que la proteína del frijol es saludable, pero no es tan saludable porque tiene demasiados carbohidratos incluidos, 30-70. Entonces el maní también tiene un segundo pecado y es la autoinmunidad y la alergia. Es uno de los productos más alergenos que existen en el mundo. Entonces preferimos las nueces porque tienen grasas porque tienen grasas omega 3 y porque tienen otro tipo, también tienen proteínas, mientras el maní solo tiene proteína y carbohidratos. Entonces ya no es tan buena. Y fuera de eso, falta la última arandela. La mayoría del maní es transgénico y lo fumigan mucho para poderlo sacar en grandes producciones. Entonces tiene muchas cosas en contra para que sea un buen producto alimenticio. De vez en cuando no pasa nada, pero que no sea la base de tus alguitos o de tus comidas. Como todo en la vida, todo es con equilibrio. Uno puede comer de todo, pero poquito. Porque si tú empiezas a abusar de, por ejemplo, el trigo, entonces tu intestino se va a volver permeable. Si vos le das leche, entonces se te daña la próstata, empiezas a tener problemas y gargajitos, disculpen la palabra, todo el tiempo, y dejas la leche y uno te empiezan a bajar esos flemas. Que uno con la edad le aparecen mucho las flemas, pues que hay gente que no produce café con leche. Entonces viven flemosos a toda hora. En los niños, pues, la leche a moco. Entonces hay productos que uno, si los toma de vez en cuando, no pasa nada. Pero si los puede fermentar, por ejemplo, volverlo un kumis, es más saludable. Volverlo un buen queso fermentado, es más saludable. Tomar requesón, el requesón. Ahora se hablaban de factores de transferencia. Los factores de transferencia son requesón. Entonces, el que come requesón come factores de transferencia. Te voy a preguntar ahora de factores de transferencia, que se usan mucho para el cáncer y esas cosas. Eso es requesón. Entonces, ese tipo de cosas son más saludables. Un yogur, pero un yogur griego, no un yogur alpina con moras de mentiras o con fresas de mentiras y colorantes. Si tú usas un yogur griego y le echas tus pedazos de fresa, que la fresa es muy saludable si no tienes alergia, pues haces tu propio yogur. Si haces un kéfir o haces un fermentado, te estás dándole la vida. Inclusive, en muchos países de Oriente los fermentados se usan como anti-envejecimiento. Hacen fermentados de repollo, fermentados de queso, fermentados de leche, fermentados de pepino, fermentados de todos los fermentados tienen grandes probióticos. Entonces cada vez se ha visto más, en la medida que yo consumo más probióticos o probióticos en mi vida, mi tripa funciona mejor, mi vejez va ralentizándose y tengo una salud de hierro. Entonces es muy importante eso de los fermentados. También las setas, los hongos son un elemento perfecto, comer champiñones que no estén envenenados con Roundup y con ese resto de cosas son perfectos. Las avellanas, los champiñones, son alimentos perfectos que tienen proteína, es el único vegetal que tiene vitamina B12, no mucha, pero tiene. Otro alimento perfecto, los huevos. Comerse 4 huevos al día, eso es alimento perfecto. El colesterol, claro, va a subir un poquito, pero es lo normal. El colesterol, como les decía ahora, hay que medirlo más específico. Seguimos todavía con la LDL. Y fuera de eso, si queremos de pronto salvarnos, si tú miras en internet, entonces busca los índices relacionados con el colesterol. Y ahí te dice que el colesterol sobre triglicéridos es tanto, que el HDL sobre el LDL es tanto, y si estás en esos índices y lo tengas alto, estás bien. Que el índice arterial es de tanto, que el índice no sé qué, eso todo está en fórmulas en todos lados, tú lo calculas y con eso también te puedes, para no medir tu colesterol oxidado, saber si necesitas un tratamiento. El tratamiento del colesterol es ejercicio, tomar omega 3 y bajarle las azúcares y las harinas, ahí no hay más. Algunos pacientes sí necesitan pues las estatinas u otro tipo de medicamentos. Por aquí dice que Jaime Aristizábal, ¿ya hablaron o que levantó la mano? ¿Quedó bien la pregunta o quedó corta? Hola. Perfecto. Listo. Empezamos con maní, pero terminamos con un montón de comidas. ¿Alguna pregunta más? Don Hernán está alzando la mano. Hágale, don Hernán, bien pueda.
Compañeros, ayudante, buenas noches. Doctor Julio, gracias por la interpelación de la conferencia. Magnífica. Tengo 3 preguntas para que usted, por favor, hasta donde sea posible, nos dé su concepto. La primera, los médicos dicen que no es benéfico tomar jugos. Para usted, ¿cuál es su concepto? La segunda, Hace años que no tomo. ¿qué se debe hacer o recomendaciones para mejorar el nivel de vida de las personas que consumen insulina? Y la tercera, doctor, ¿qué alimentos son benéficos para aquellas personas que tienen artritis? Doctor, muchísimas gracias. Hernando Campuzano. Bueno, Fernando, entonces lo siguiente. Las frutas, ¿cuál es el problema? Yo no tomo jugo sino muy ocasionalmente, por accidente cuando como en la calle, pues que me tocó. Si sirven jugo, pues tocó. Sin azúcar, eso sí, porque si le agrego azúcar me lo acabé de tirar. Lo que pasa es que la fruta, como tal como fruta, tiene fibra, es un alimento equilibrado, tiene fibra y tiene un azúcar que se llama fructosa. Puede tener algunas un poquito de glucosa, pero tiene fructosa y es un alimento equilibrado, por eso hablamos hasta de 2 porciones al día. ¿Sí? Cuando yo la licúo, primero que todo, le destrocé la fibra y segundo, liberé las azúcares que contenía. Entonces, como tal, se vuelve un alimento de alto índice glicémico, un alimento que tiene un índice de azúcar muy alto, que el cuerpo lo va a coger con ansiedad y va a producir una liberación, o sea, de insulina, o se va a ir directo al hígado y se va a convertir en hígado graso, porque el hígado tiene la fructosa como el alcohol, solo pueden ser metabolizados por el hígado. Entonces, cuando yo boleo mucho jugo de frutas, estoy boleando mucha fructosa que está perjudicando mi hígado. Estoy subiendo mi azúcar de una manera muy loca porque le quité el equilibrio al alimento. Entonces, eso es uno. O sea, por eso las frutas mejor las comemos. Y como tercero con las frutas, resulta que yo para un jugo de naranja necesito 4 naranjas o 3, pero yo solo me como una naranja. Entonces ya me estoy comiendo en el jugo 3 veces lo que me comía cuando me como la fruta. Lo mismo pasa para hacer un jugo de mora. Yo me como un puñado de moras, me como 5 o 8, pero si voy a hacer un jugo de mora necesito media libra. Entonces, esos jugos también hacen que tengas demasiada azúcar. La segunda es con relación a la insulina. La mejor manera de mejorar la insulina es dejar de comer azúcar y carbohidratos. Si tú todavía tienes el páncreas o la persona que es diabética, todavía tiene el páncreas funcional, todavía puede ese páncreas producir insulina, tú una vez entras en una dieta sin carbohidratos, empiezas a tener que bajar la insulina. Los médicos normales te van a poner a comer dulcecitos porque haces hipoglicemia, pero un médico funcional va a empezar a bajarte la insulina hasta la dosis estándar mínima que necesita y algunas veces, como pasó con mi mamá, fue ninguna. Pero para eso hay que hacer un compromiso de no azúcar y no harina al menos por unos 3 a 6 meses, todo el tiempo sin comer eso, ni siquiera por antojo. ¿Por qué? Porque si lo que tú quieres es bajarte de la insulina, esa es la manera. Muchas personas creen que como yo me estoy poniendo insulina puedo comer normal, pero esa no es tu insulina propia, entonces como tal no está vinculada al funcionamiento de tu páncreas y el funcionamiento de todo tu sistema endocrino. Es un producto exógeno que viene de humano recombinante, pero no funciona como tu ritmo del cuerpo debe funcionar. Por eso lo tratamos de emular poniéndonos 2, unas de larga acción o ultra larga y otras de corta acción que les ponemos en las comidas. Pero eso es para compensar lo que nos comemos. Si definitivamente no puedo dejar la insulina, es muy importante las medidas de la glucometría durante el día, a lo largo del día. Todavía seguimos con el engaño de medir no solo la glucometría del desayuno o antes del desayuno. Y eso es una falacia, porque eso no sirve para nada. Ahí solo estás midiendo cómo se comportó la glicemia durante la noche, lo que comiste anoche, cómo te funcionó hoy. Por eso es tan importante medir antes y después de las comidas varias veces. O sea, lo importante es que un día pueda medir cuando empiezo a desayunar y después del desayuno, 2 horas. Otro día pueda medir cuando empiezo a almorzar, antes de empezar a almorzar y 2 horas después. Y otro día cuando cenar y 2 horas después. Para mirar tanto el impacto de las comidas en la insulina, como mirar cómo me está yendo con esa insulina y cómo arranco a almorzar, si ya estoy volado o no estoy volado. Entonces, para mí es muy importante
muy importante la medición en un paciente diabético de sus glucometrías. O si tienen suficiente arresto económico, comprarse un sensor de 14 días que le mide todos los días a todas horas, que se llama Freestyle Libre. Ese es un sensor de 14 días que si uno quiere dejar la insulina y quiere empezar a comer distinto, sería una buena opción empezarlo a usar para empezar a bajar las dosis dependiendo del ajuste en mi comida. Entonces es muy importante, si yo me estoy medicando para la insulina, no quiere decir que puedo comer de todo. Quiere decir que me está poniendo algo que a mí me hace falta, pero no es lo normal ni es como mi cuerpo funciona. Entonces, como tal, es importante siempre el manejo inicial de la diabetes es la comida. Me enfermo por lo que entra por mi boca, también me enfermo por lo que sale de ella, que son mis pensamientos. Y la tercera, ¿cuál fue? Repíteme la tercera pregunta que se me olvidó o alguien me la recuerda. Doctor, ¿qué alimentos son benéficos para aquellas personas que sufren artritis? Muchas gracias. Bueno, en artritis es más importante una nutrición antiinflamatoria. ¿Por qué? Porque no es tan bueno decir de alimentos, hay unos que sí, como el colágeno, por ejemplo, el colágeno. El colágeno en todos los pacientes con tanto enfermedad autoinmune como enfermedades articulares, el colágeno hidrolizado, 10 gramos al día, le pueden ayudar a mejorar. El magnesio también ayuda con los dolores, sobre todo musculares, y las inflamaciones alrededor de la articulación y los músculos recogidos. El colágeno y el omega 3, por ejemplo, como suplemento, también como es un antiinflamatorio. Y en el dolor, usar la cúrcuma con pimienta negra. Todo esto lo puedo involucrar en mi comida mediante el uso de pescado de mar, peces azules, atún no tanto, con cariño, salmón. Hay un pescadito que a nadie le gusta mucho, que son los filetes de merluza, pero tiene muy buen omega 3 y en bajo mercurio. Podría ser un buen reemplazo del salmón, pero la gente como huele feíto, huele fuerte, huele a pescado salado, dicen las abuelas, entonces ese no lo usan tanto. Pero es más importante hacer la nutrición antiinflamatoria, los integrales, ese tipo. ¿Qué no debe comer? Exceso de carnes rojas, exceso de granos, frijoles y ese tipo de cosas, porque hay una dieta especial para las enfermedades autoinmunes. Entonces ahí hay que mirar qué tanto grado de inmunidad, qué tanto grado de articularidad para poder trabajar diferente, porque esa es una dieta un poquito más estricta que la normal, donde se salen de los granos, inclusive se sale del maní, se come más pescado, pero se come menos carne roja. O sea, habría que adecuarla muy bien porque hay muchos. Entonces yo para eso les sugiero que sea mejor buscar como una ayuda en una alimentación antiinflamatoria para bajar toda la inflamación. Entonces ahí habla uno de trigo. El trigo también produce tu inmunidad, no leche o leche muy bajita, o ojalá una leche, podría ser de origen vegetal, que llamamos bebidas vegetales. No azúcar, porque todo eso le puede producir inflamación. Bajar los aceites de cocina y la margarina a lo mínimo o a nada y empezar a usar grasas saludables. Eso sería más o menos el contexto. Pero habría que personalizar un poquito más dependiendo del resto de patología y los medicamentos que tomen y el resto de cosas. Doctor, dígame. A mí la nutricionista me dice 0 huevo, un huevo a la semana y 0 grasa, que ningún gordo, que el chicharrón veneno. A veces entran en unas contradicciones que lo dejan a uno como sin saber qué camino coger. Es una falta de estudio. Más que una contradicción, es una falta de estudiar, de estar actualizado con lo que vamos en este momento, en lo que vamos. Y despersonalizar la alimentación, porque la alimentación se personaliza. Está demostrado que el colesterol no lo sube la grasa saturada. Está demostrado que es el azúcar y las grasas de freír, las grasas de fritar. O sea, en este momento eso ya está claro. El huevo no sube el colesterol. Hasta 4 huevos al día no suben el colesterol. Si fue por colesterol, está equivocada la nutricionista en su apreciación. Se quedó en la educación de 1970 y estamos en el 2024 rumbo al 2025. Y eso que están hablando de las grasas saturadas es de 1970 y la pirámide alimentaria, donde la gente comía 5 carbohidratos. Entonces ahí, pues, si hablamos de medicina funcional, está la doctora o el doctor muy equivocado en sus apreciamientos. Sí sé que sus apreciaciones, perdón, si se quedó en la medicina del pasado, pues allá se va a quedar porque ya hemos avanzado de una manera que vamos rumbo a otro camino diferente. Qué bien. Por ahí preguntaron del magnesio, de los calambres y dolores musculares. Una de las cosas que más usamos es el magnesio. ¿Dónde está el magnesio? En la mayoría de hojas verdes.
todo lo que comemos verde tiene magnesio, lo que pasa es que no tiene tanto. Por eso usamos muchos suplementos de magnesio en las personas que sufren de calambres y dolores musculares. Por aquí habían otras preguntas, pero yo miro a ver qué había escrito y les contestamos. ¿Qué alimentos sirven para mejorar los calambres? Ya hablamos del magnesio. Integral, bueno, es para una persona que recibe tratamiento de antibióticos a largo plazo. En los antibióticos a largo plazo tenemos un problema, y es que cuando son a muy largo plazo pueden llevar a permeabilidad intestinal. Cuando tenemos eso, generalmente trabajamos con alimentos probióticos y algunos productos probióticos que ya vienen en cápsulas que tengan más de 20 billones y que tengan más de 10 cepas. Estamos hablando del número y de la cantidad de especies. También usamos alimentos fermentados para protegernos de eso, como el kéfir, la kombucha, el tofu, todos esos fermentados de la soya, fermentados del repollo, fermentados de los lácteos, y hay un kéfir de agua que es un fermentado de panela. Inclusive la chicha, si no fuera tan dulce, si no le echaran mucha panela, podría ser también un excelente fermentado. Entonces, en eso es importante. Si ya tiene permeabilidad intestinal, ya tiene el intestino muy dañado, hay que parcharlo. Para eso se usa algo que se llama la glutamina. Y en algunos casos, si está muy dañado el intestino, están las enzimas digestivas. O sea, todo depende de cómo vayan los síntomas, hace cuánto los tenga, cómo quedó, qué antibiótico era y ese tipo de cosas. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Julio Dime. César, buenas noches. Buenas noches. Para agradecerle, excelente su charla, muy importante, lo felicito. Pero tengo una pregunta. Claro. En este momento tengo el páncreas invadido de quistes, Sí. pero en sí son benignos. ¿Qué es Sí. bueno para eso? Ahí sí te toca una dieta baja en grasa Entonces, ¿qué sugiere usted que O sea, tiene que ser una dieta baja en grasa. Ahí sí tienes que comer, no ni siquiera la grasa saludable en exceso, porque te puede hacer que cuando se contraiga el páncreas te produzca dolor. Y hay que mirar si hay una insuficiencia pancreática. Los páncreas con poliquistis generalmente tienen insuficiencia. Eso quiere decir que no tienen suficientes enzimas y la digestión se vuelve muy difícil. Entonces, a veces hay que usar enzimas pancreáticas para poder facilitar la digestión de ese páncreas. Acompañado de una dieta, ahí sí te toca baja en grasa, por tu condición. Entonces, ahí sí nos toca hablar de una dieta más basada en vegetales, más basada en proteína, pero en proteína magra. Ya no vamos a hablar de que vamos a comer mucha grasa, ni mucho huevo, ni mucho chicharrón, porque tu páncreas está afectado. Y lo otro, debes tomar unas enzimas pancreáticas, unas enzimas que tengan pancreatina y que tengan amilasa y que tengan otro tipo de cosas que ayuden con tu digestión. Bueno, doctor, le agradezco mucho, doctor. No. Muchas gracias. ¿El huevo tiene que ser cocido? No, el huevo también puede ser hecho en plancha, puede ser revuelto, pero ideal que sea con mantequilla, aceite de oliva o coco. Con aceite de oliva que no se cocine mucho, porque el aceite de oliva cuando se quema se oxida. Entonces es mejor en aceite de coco o en ghee o en mantequilla de vaca. Pero yo lo prefiero cocido porque es mucho mejor, guarda más al estar protegido por la cáscara, guarda más todas sus proteínas, minerales y antioxidantes, porque el huevo es casi perfecto. Si fuéramos a hablar de un alimento perfecto, sería el huevo. Tiene todo lo que uno necesita. Uno con 4 huevos tiene casi el 50-60% de los aportes diarios de todas las vitaminas. Y si eso le agrega levadura nutricional 3 cucharadas, queda con todo el complejo de. Alimentos para los calambres, todos los verdes que tengan magnesio, también algunos con potasio. El huevo, listo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no, ya son las 8:05, entonces, bueno, me despido, muy agradecido con ustedes por la oportunidad. Lo que necesiten nos pueden preguntar a través de la cooperativa, si necesitan alguna pregunta que se resuelva de todo esto que quedó. Queda grabada y yo generalmente comparto la presentación. Muchas gracias, doctor, y buenas noches. Muchas gracias. Por la conferencia, doctor, muchísimas Muchas gracias. gracias. A los asistentes Muy amable. igualmente. De la cooperativa, gratitud por colaborarnos, está pendiente de lo que los asociados requieren para su fundamentación. Mil gracias. Dios los bendiga a todos. Don Julio César, muchas gracias. Feliz noche. Con mucho gusto, que estés muy bien. Una feliz noche para todos y todas. Doctor Julio, Gracias, muchas igualmente, gracias. Dios lo doctor. bendiga. Muy amable. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Feliz noche.